2000 feet into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más Paralelo. paralelo e interesante. Así es. ¿Qué tal? así ¿Cómo es. están? ¿Cómo están? ¡Qué emoción! Este capítulo, la verdad que ¿No lo han pedido mucho? nos lo han pedido mucho y aparte Así la es. semana pasada, creo que es la vez que más rápido hemos Sí. reaccionado a sus comentarios. Contexto es 29 de febrero. Sí, oye, es el mira, año de los bisexuales, donde todo año mundo de los se hace bisexual. exactamente. Ustedes que están escuchando este podcast automáticamente son bisexuales. Sí, porque Así es bisiesto y eso es lo que significa que es año bisiesto. Entonces vayan a la Exactamente. calle y Según vivan la vida. Heródoto y según Aristóteles, a partir del siglo XIII antes de Cristo, la bisexualidad nace de la tierra conforme nacen también las grandes civilizaciones griegas, ¿no? Exacto. Cuando se establece el calendario gregoriano, justamente Gregorio dijo así como, ¿sabes qué, güey? Sí, jalo. Sí, jalo, güey. y a lo que te sepa Así y a lo que como, te huela. Eso dijo, papito, eso dijo ¿sabes Gregorio. qué dijo Gregorio? Dijo, güey, a mí me enseñaron a comer de todo. Entonces, En mi cada casa- 4 años, 29 de febrero, año bisiesto, todos bisexuales, y nos quedamos así hasta la llegada del año heterosiesto, ¿no? Heterosiesto, ajá, Así exacto. que, Por desde eso. ahora les gustan las dos cosas. Oye, soy católico, ¿qué crees? Cristo también nació en año bisiesto. Y hablando de, porque creo que es un buen segue, es un buen cosa a los comentarios del día de hoy, ¿no? Porque muchos comentarios, a ver, los queremos demasiado, ¿no? Sí. Siempre se tiran los comentarios bellísima, como César Villegas, que dice, puro imperio japonés, wup, 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 ya casi, papi, ya casi lo Ujú. podemos oler. Así. Qué rico. Ay, huele a otaku. Huele a Huele a Onichan. Huele a Suzuki. Huele a Suzuki. Dice Vivian Salazar, dice, no entendí por qué hablaron de Catalina la Grande. Again, ¿no les gustó el que grabaron? No, es que es una historia interesante. Esto justo habíamos platicado de Catalina la Grande. Este fue el primer capítulo que hicimos y después conseguimos el contacto de las niñas bien. Entonces, platicando con ellas, estábamos buscando de qué tema y les dijimos que estábamos hablando de Catalina la Grande y les encantó el tema, ¿no? Entonces, y ellas eran lo que más conocían un poquito de historia porque Fur había visto The Great y le había gustado Ujú. mucho. Entonces dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no platicamos otra vez con ellas? Y ya después sacamos el que tenemos, ¿no? Ujú. Que el nuestro es un poquito más de contexto así, sabrosón, rico. Ujú, ujú. Pero el de ellas fue más chismecito, sabroso, Así es. picosón, ¿no? Entonces Así es. estuvo sabroso, ¿no? Arturo Herrera dice, excelente, sí he escuchado a los adolescentes orquesta y por eso te amo, Arturo, te amo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, estos son los comentarios del capítulo de Catalina la Grande, ¿no? Que son bastante chidos. Igual los comentarios. Voy a leer uno de los peores castigos de la historia, el de Islas. Ok. El mejor podcast, muy saludo, la. Güey, me dieron un comentario, güey, que me dio mucha risa. Dice, qué bueno que que invitaron a Islas para que él diga todo el podcast. No mames. ¡Ala! ¡Ala! Así como, Iker tiene 27 años. ¡Ala! ¡Ala! Sí. Historia para tontos no está, De hecho, no está bautizado. ¡Ala! Y, güey, todo el podcast, el Islas. No, de hecho, en todos los clips que tenemos, güey, en todos los clips que subimos a Instagram, en todos, la portada es Islas diciendo, no mames. O sea, de verdad, o sea, justo siempre el editor, pero sale Islas así todo espantado y abajo dice, no mames. Y te lo juro, en cada podcast había un frame que decía eso. Y dije, güey, todos los pinches shorts van a hacer eso. Y creo que los comentarios que más me gustaron, porque acuérdense que también subimos los shorts y los reels a YouTube. Pues en YouTube subimos el capítulo en el que Shanik me pregunta muy curiosamente, digo, oye, güey, pues, yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes qué hizo Jesús después de resucitar? No. Y ahí yo le dije, oye, güey, pues, o sea, obviamente la respuesta obvia no es decir, ¡ay, subió al cielo y está sentado a la derecha del Pues, güey, todo el mundo conoce eso, güey. ¿Sabes qué hueva, güey? ¿Sabes qué flojera, no? Entonces yo le dije, güey, depende a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas a los mormones, pues te va a decir que llegó a América, ¿no? Si le preguntas a las personas de los Himalayas, va a decir que fue ahí 40 años a meditar y a encontrar la iluminación y la chingada, ¿no? O sea, de que hay diferentes versiones. Y, güey, los comentarios son así, ¡mua! Para un hereje como yo, así, justo. De que la respuesta de la pregunta de la señorita está en el Nuevo Testamento, perro. ¿Cuál es Ahí el está Nuevo todo Testamento? lo ¿Cuál es que la hizo. diferencia del Nuevo Testamento y el Viejo Testamento? Es que güey, Uno es nuevo. El Viejo Testamento, ajá, pendejo. me ganaste el chiste, güey. Pero bueno, me conoces perfecto. Me conoces perfecto. Pero, por ejemplo, uno de los comentarios es que dice, no saben que ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y que su reino no tendrá fin. ¿Cuál? Si es Jesucristo, ¿por qué respondería esa pregunta a los yogis o los mormones? Pues porque ellos también creen en Jesucristo. Padre Y que Santo. por cierto, yo tengo acá un tema Ujú. a discutir antes de empezar este bello podcast.
¿no? Porque todos sabemos, y si escucharon nuestro capítulo de la Navidad, si no, Sí. espérense la Navidad para volver a escucharlo, para que esté un poquito en Sí, fechas. porque esas fechas exprimimos así nuestro contenido y Así volvemos a es. sacar madre. Y lo volvemos a repetir. La cuestión es que, yo digo, ¿te acuerdas que Huitzilopochtli y Jesucristo, Ajá. pues su nacimiento está muy vinculado Comparten muchas cosas. con el solsticio de invierno? ¿no? Sí. O sea, igual que los romanos, ¿no? Ujú. Justamente, ¿cómo se llaman las fiestas romanas? La Saturnalia. Las Saturnalias y bueno. Si pusieras a pelear, güey. Así, porque vamos a poner que Jesucristo y Huitzilopochtli Sí, se a están ver, peleando si ya por se la- enojaron por mi comentario, pues que se enojen bien, ¿no? que Vamos se a enojen hacer bien. aquí Si Jesucristo y Huitzilopochtli son casi lo mismo. como América, ¿cómo se llama? No, América. Como Animal Planet al extremo. Así, Como ¿quién Animal ganaría? Sí. Está al extremo, güey. Eso es, ¿Quién? ajá, estos dioses al extremo, ¿no? Dioses al Dioses extremo. al extremo. Ahora, Huitzilopochtli y Cristo nacieron casi en las mismas fechas. Ya. Por lo que podríamos decir que son los mismos. Sí. Pero si se agarraran a zapes, güey. O sea, Ujú. si dijeras así como, ¿sabes qué? Vamos a pelearnos por cuál religión va a dominar. Ajá. Cristo versus Huitzilopochtli. Ok. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Y por qué? ¿A quién Ok. le vas? Pues mira, yo creo que conozco, seguramente tú conoces más de Huitzilopochtli que de Cristo, ¿no? Ujú. Y yo tengo un bagaje de 20 años en escuela católica. Entonces yo creo que soy Team Cristo en Ajá. esta parte. Pero porque conozco más de Cristo, ¿no? Porque Ujú. no porque profes ninguna religión. Pero a Ajá. ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué ¿Cuáles cosas- serían los poderes de Cristo? ¿Cuáles son los poderes de Cristo? Hasta solo donde yo sé, el poder de Cristo es revivir. Revivir, convertir el agua en vino, son los dos milagros, Ujú. darle vista a los ciegos Ajá. Y curar la lepra. y curar la lepra. O sea, bueno, él se puede curar también él mismo. O sea, Ok, es se muy puede OP curar. también. O sea, de que tú le puedes dar un espadazo y ¡pum! Se cura. Ok. ¿No? Es muy buena onda, Cristo. Ujú. Y yo creo que perdonaría a Huitzilopochtli. Perdonaría a Huitzilopochtli. O Sí. sea, Huitzilopochtli que Yo es... creo que gana Huitzilopochtli, pero Jesús lo perdonaría. Güey, Entonces, porque- ¿quién es la persona más grande, güey? Güey, porque pues justamente Huitzilopochtli, sus poderes, güey, es ser el guerrero más verga de todos, güey. O sea, justamente, imagínate que cuando nace, o sea, bueno, cuando se embaraza su madre, ¿no? Ujú. Y pues la Coyolxauhqui, que es su hermana mayor, dice, lo voy a matar. Pues Huitzilopochtli le dice a su madre, tranquila, jefa, voy a nacer en este momento. Y nace con una armadura, güey. O sea, nace adulto, con una armadura y una espada serpiente de fuego. A la verga, y mata a sus 400 hermanos que eran los Senzón Huitznahuac, ¿no? Que son las estrellas meridionales. Así también nació Atenea, ¿no? Sí, Nació Atenea así, Sí. ¡pum! Si les Ujú. mama la mitología, tenemos mitología para tontos. ¡wup, wup, wup! yeah. Entonces, yo creo que sería un empate. Yo creo que sería un empate. Yo creo que gana Huitzilopochtli, pero Jesús diría, no, pues yo te perdono. Te perdono. Entonces ya como que dices, bueno, Tiene el ya. poder de la redención. Ajá, exacto. Yo creo que ese es el máximo poder de Jesús. El máximo poder de Jesús. La Y redención tener y el fans bien perdón. raros, güey. Tener fans bien raros. La neta. Mira, por ejemplo, aquí nos ponen aquí de que, y pensar que en este mundo de la humanidad, la ignorancia en su máxima expresión. Dios mío, perdona a los ignorantes. Ah, bueno, ya nos perdonó, muchas gracias. ¡A huevo nos perdonó Cristo! ¡Yeah! Vámonos. Vamos a pecar y tener sexo sin estar casados. Bisexual, porque es año bisiesto. Pero bueno, Pero bueno, ya empecemos con el Ya, tema. Ya pero- dijimos muchas mamadas durante unos 15 minutos aproximadamente. Ya nos funaron. ya nos funaron. Así exacto. que bueno, vamos a empezar con qué tema, mi estimada Iker. Mi estimada, sí, porque es bisexual Ujú. el día de hoy. Hoy les vamos a platicar del tema que, no sé, nomás dije. Nos pidieron mucho este tema, les encantaron los shorts y los clips que Ujú. subimos a internet a todos pinches lados, Ujú. en el que hablamos de paralelismos históricos, que creo que erróneamente les dijimos paralelismos históricos, porque ahorita Tecla les voy a explicar cuál es el término correcto, Sí, pero más o menos les vamos a hablar de cosas que pasaron al mismo tiempo para que digan que, o sea, Ujú. como que tu sentido del tiempo se estropeó un poco, porque Sí. no piensas que una va con otra. Exacto. Nos equivocamos porque dijimos paralelismos históricos. Porque, pues, a nuestra lógica es como paralelismo, paralelo, histórico, Paralelos. historia. ¿no? Historia paralelos. Historias paralelos, ¿no? Ah, Sí. ese es el spin-off. Es así. el spin-off, Para historia tontos, paralelos. estos paralelos. Entonces, la cuestión es que el paralelismo histórico no es lo que pensábamos, Ujú. sino que es una figura retórica y una figura literaria, ¿no? Y de hecho, pues aquí tengo la definición de paralelismos Ya, históricos. ¿Qué son los paralelismos históricos? Es una forma de versificación que consiste en la repetición de dos o más versos sucesivos o dos estrofas seguidas de unos mismos pensamientos o de pensamientos antitéticos, ¿no? Definición 1. Definición. Definición 2. Figura retórica que consiste en establecer una correspondencia o semejanza entre dos cosas. En literatura, es una fórmula expresiva usada en especial en poesía que consiste en la repetición de una misma frase de forma reiterativa con leves variantes en cada unidad expresiva, ¿no? Ok, Es básicamente, paralelismo histórico es una figura literaria. ya. Se preguntan cómo es. Tengo un ejemplo muy sencillo. La saqué de internet. Si la ponen, van a encontrar la misma. Es un ejemplo de paralelismo histórico. Es cómo quisiera poder vivir sin aire o cómo ¿Cómo? quisiera poder vivir
sin ti. Ok. es una Entonces no vamos a hablar de paralelismos históricos, vamos a hablar Exacto. de hechos históricos que pasaron en el mismo tiempo, pero parece que no. Vamos a llamarlo eventos históricos paralelos. Paralelos. Que lo cual me exacto. gusta un poco más formal, más histórico. Y no sé si tú quieras empezar, mi estimado Iker. Sí, yo creo que sí. Yo creo que vámonos desde el principio, ¿no? Así, de los datos Oye, curiosos. No dijiste mi frase, güey. ¿Cuál es tu frase? Bueno, es que todavía no. Ahí va. Tienes que decir, pero ¿por dónde vamos a empezar, Tica? Pues desde el principio. Sí, es que si no, no es podcast. Si no, no es podcast. Si no, no es podcast. Aquí somos hombres tradicionales, conservadores. Nos gustan las cosas como siempre. Viva Dios. Viva Dios. Bueno, es que soy bisexual, entonces no. Hoy no. Hoy Dios es bisexual. Hoy Dios. Está Y bien. Dios lo es todo, también es bi, güey. Si Dios es todo, también es mi Starbucks. Pero bueno. El tiranosaurio Rex. Aquí le va el primer tema, el primer dato, paralelos, Ujú. ¿no? Siempre te ponen así, cuando estás chiquito, tú tienes tus dinosaurios de juguete, estás jugando y por lo general siempre terminas jugando con de que un estegosaurio y luego un tiranosaurio, Rex y un velociraptor y demás, ¿no? Diplodocus. Un diplodocus, güey. Ujú. Es que, Sí, yo era qué el niño padre, raro qué de- padre. era el niño Yo raro de también los era el niño raro de los Eso, dinosaurios. verga. Pero Pero. el tiranosaurio Rex Ujú. es más próximo en el tiempo a nosotros que a los estegosaurios. Neta. Te lo juro, güey. ¿En qué Hace año? 150 millones de años, el estegosaurio vagaba por el planeta Tierra. Durante el periodo Jurásico, era en la era Mesozoica. Ujú. Pero según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, esta raza de dinosaurios se había extinguido 80 millones de años antes de la aparición del tiranosaurio Rex. La virga. O sea, güey. ya para cuando el tiranosaurio Rex andaba por la Tierra, Ujú. ya los estegosaurios que había ya eran petróleo. Su Ya eran máquina. reservas de Pemex esos carnales, güey. Entonces, la primera especie de T-Rex data desde hace 67 millones de años, es decir, 80 millones de años separan a estas dos razas de dinosaurios, mientras que solo 67 marca la separación entre el tiranosaurio y nosotros. O sea, el tiranosaurio Rex es más cerca a nosotros que a los estegosaurios, güey. Wow, eso Yo no está sabía eso, güey. cabrón, Yo no sé. Y justo cuando leí este dato, me fui a mi cajón de los juguetes y lo desempolvé un poco y lo saqué y dije, güey, pero pues venían en la misma caja, güey. O sea, no mames, güey, ¿qué pedo con Como esto, que güey? son de épocas diferentes. Ajá, estos güeyes. justo, güey. Es como de, vamos, es tu paquete de juguetes de humanos. Así te Ujú. mandan a un astronauta y un apache, ¿no? Platicando así. Pero de hecho sí pasó, ya te van a ver el Ahorita dato van a de ver los por qué. cowboys y, Ujú. los samuráis, que se pueden haber dado catorrazos. Pero ese es el primer dato más antiguo que tenemos para el capítulo de hoy. Ok, perfecto. ¿Cuál es el siguiente, TK? Bueno, yo tengo el segundo dato. Son un chingo, ¿no? Vamos a ir por segundo. Sí, tercero, vamos uno por El uno. siguiente dato es que justamente en el siglo XVI antes de Cristo, Ujú. perdón, sí, el siglo XVI, no, el siglo XXVI Ok. antes de Cristo, en Irak se empezaron a hacer la domesticación de camellos, ¿no? Ya. Pero al mismo tiempo que en Irak ya se estaban domesticando los camellos, Ujú. en Guatemala se estaba creando el idioma maya. Órale. Y mientras que en Guatemala se creaba el idioma maya, en Egipto se estaba construyendo la gran pirámide de Giza. Ok. O sea, estamos hablando 2600 años. años, güey. Sí. O sea, y es aquí cuando lo dijimos, de hecho, en el podcast pasado, y sí, lo sí, vamos sí. a volver a hablar. Cleopatra está más cercana a la creación del iPhone Sí. que de la pirámide de Giza, Sí. ¿no? Porque en el 2600, que se estaba construyendo la pirámide de Giza, y Cleopatra nace por ahí del 100 antes de Cristo, Ujú. y el iPhone se creó que en el 2014. Sí. Entonces, güey, son Sí, tiene más. 2024 años, 2034 años, entonces que la pirámide de Giza es de 2600 antes de Cristo. Sí, y creo que también No. hay otro dato que va junto con pegado con ese, Ujú. que creo que también lo dijimos en el clip pasado, pero vale la pena repetirlo, que es que existían mamuts al mismo tiempo que se estaban construyendo las pirámides de Giza. O sea, de que ya Eso está existían muy las cabrón, pirámides güey. de Giza. O sea, no, creo que al revés. O sea, a la época de Cleopatra, cuando Cleopatra estaba en el 1000 antes de Cristo, todavía había... No, cuando se estaban construyendo las pirámides de Giza todavía había mamuts. Pues según yo, también son contemporáneos al Imperio Romano, los mamuts. No, güey, no, ya se habían extinguido. ¿Te lo juras? A ver, No, pues te si lo no, juro. si no güey. te Eso, echas eso uno. sí es una mamada, Iker, perdóname. Con todo respeto, eso sí es historia para estúpidos. Sí, no, perdón. Ok. Sí, el siguiente. Ok, ya el siguiente. En el siglo XV antes de Cristo se funda la cultura olmeca, ¿no? O sea, cuando empiezan ya a nacer las primeras Ujú. civilizaciones olmecas aquí en lo que se conoce como Mesoamérica en México, pero al mismo tiempo ya se funda el periodo micénico, que es el último periodo de la Edad de Bronce en Grecia, ¿no? Y Tebas se convierte en la capital de Egipto. Ahora, aquí Ya. tenemos que hablar algo bastante interesante. Mientras que aquí en Mesoamérica estaban creciendo ya las primeras civilizaciones, güey, ya era la última etapa de la Edad de Bronce en Grecia, güey. Está cabrón. Está muy cabrón eso. Y ya Egipto era una megalópolis de que,
pues justamente el Cairo quedó, bueno, en ese entonces, bueno, donde ahorita es el Cairo, quedó totalmente vacío porque Tebas creció muchísimo. Entonces, mientras aquí había apenas pueblos de 10,000, 12,000, 15,000 habitantes, Ujú. pues de repente en Tebas ya había 50,000, 60,000 pelados, ya con el uso del bronce, del cobre, del oro, o sea, ya con conocimientos muy avanzados de sistemas de irrigación, de arquitectura, ¿no? Porque estamos hablando el siglo XV antes de Cristo, güey. Ya. O sea, el 1500, 500. 1600, Ajá, algo sí, así, sí, ajá, sí. como el 1500 antes de Cristo, güey, donde ya la gente ya tenía, pues, métodos muy avanzados de todo, ¿no? Ya las pirámides llevaban 1500 años de existencia. Está cabrón eso, sí, No, sí, sí. está muy cabrón, güey. Entonces, por eso se explica el atraso tecnológico social de Mesoamérica, ¿no? Y van a Guau. preguntar, oye, güey, pero ¿por qué no avanzaron tanto? Bueno, acuérdense que durante las grandes migraciones de los humanos, de que salieron de África, pasaron por Europa, El estrecho luego de Bering. Asia, ajá, y luego cruzaron el estrecho de Bering. Es un chingo de tiempo, güey. O sea, neta, hay Sí. una diferencia, creo que 2,000, 3,000 años desde cuando ya se estaba fundando, no sé, güey, los babilónicos. Ujú. Y mientras en América apenas estaba llegando, se estaban Sí, sí, aceptando sí, los humanos, ¿no? estaban la banda. O sea, está muy cabrón esa Sí. diferencia. Es por eso que se explica el avance tecnológico, porque pues ya cuando llegan los españoles aquí, ya había avances sociales y estructurales, pero Sí, eran muy que de hecho básicos justo en todavía. el Patreon, si están interesados, leímos este libro que nos enojó mucho, que dice verdades que callan y falsedades que se dicen en América, que es básicamente un güey diciendo en 140 España! páginas, vive España, ustedes eran pendejos y les Ajá. trajimos Él es civilización. español, supongo, ¿no? Sí. Se la sí, chupaba es él mismo, básicamente. Así, así lo vamos a poner. Pero sí, 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 Bueno. nos enojamos. Si quieren enojarse con nosotros, vayan al Patreon. Porque está... El siguiente dato es que en el siglo X antes de Cristo, Ok. la India comienza la edad del papel Ujú. y al mismo tiempo en Grecia ya se suprime la monarquía y los dorios fundan Esparta, ¿no? Y apenas aquí es el auge de la cultura olmeca. Ok. O sea, por ahí ya desde el siglo X antes de Cristo, güey, ya que los griegos ya tienen una civilización súper avanzada, aquí se crea la venta, se crea Tres Zapotes, ¿no? Que sí, sí, sí. son bastante importantes. De hecho, pues ustedes no sabían, debido al avance cultural de los olmecas, Ujú. están como en la misma estructura piramidal de las primeras civilizaciones, muy similar a los babilónicos, muy similar a los griegos, muy similar a los egipcios. Ujú. O sea, como que los olmecas avanzaron rápido, pero seguían estando en una especie de edad de piedra, Ujú. aunque ya tenían conocimientos de química. Por ejemplo, ellos inventaron el chapopote, Ok. ¿no? Ellos ya utilizaban el chapopote, Y lo la que mica usamos. también para los techos. Ujú. Bueno, eso es después. Un poquito después. Sí, después. Es con los zapotecos. Los zapotecos. Exacto. Pero bueno, los olmecas, o sea, ya tenían este sistema para pavimentar calles, ¿no? Extraer el chapopote que salía de los ríos naturalmente de Yucatán, pendejo, de Tabasco, Ujú. ¿no? Pero pues sigue siendo un gran atraso, ¿no? Pero mientras estos güeyes están sintetizando el petróleo para poder, pavimentar sus calles, Ujú. ya los espartanos estaban creando, ya estaban haciendo un poder militar enorme, ya con sus escudos de bronce, sus lanzas de bronce y listos para agarrarse a catorrazos con Atenas. Ya. O sea, la neta sí es una gran Ya. diferencia. Sí, justo la, Ujú. la diferencia de lo que pasaba en los dos lados diferentes. Ujú. De ahí nos vamos a ir un poco más, ya nos vamos a saltar un chingo, porque Ya, la un neta saltote. han pasado muchísimas cosas, pero no podemos decirlas todas, ¿no? O sea, cada año literalmente hay una historia paralela. Sí. Pero yo me fui y yo me guié por eventos históricos, Ujú. por personajes importantes y fundaciones de ciudades, ¿no? Ok. Que creo que es bastante Sí, interesante. yo tengo datos como un poco más específicos. Por Ujú. ejemplo, la tortuga de Darwin, que ya los platicaré después. Exacto. Por ejemplo, en el 753 antes de Cristo Ujú. se funda Roma, ¿no? Pero al mismo tiempo es el esplendor de la venta con los olmecas. No estamos hablando que ya la fundación de Roma, después de la leyenda de Rómulo Sí, y sí, sí. Remo, donde ya Roma empieza a consolidarse como una pequeña potencia regional en la Ujú. península itálica, la venta con los olmecas ya estaba haciendo su mayor esplendor, es cuando construyen las cabezas Ujú. olmecas, es cuando los olmecas se convierten en la cultura más importante en Mesoamérica. Pero solo es eso, o sea, es una cultura bastante importante de que los romanos ya habían dejado atrás desde hace muchísimo tiempo. Ahora. Pero al mismo tiempo estaban sucediendo esas dos cosas. Ya. Luego, en el 650 antes de Cristo, Ujú. se tienen los primeros vestigios de la escritura olmeca. Güey, los griegos ya tenían escritura. Los romanos ya tenían escritura. Ya. Los egipcios ya tenían escritura, perdón. Pero el primer, o sea, imagínate que desde que se hacen las pirámides de Giza, ya en ese entonces ya había escritura concisa y escrita, ¿no? Ujú. O sea, es que, válgame la redundancia. Esto estamos hablando, güey, del 2600 antes de Cristo. Bueno, no fue hasta el 650 antes de Cristo que los olmecas ya inventan su sistema de escritura, que Ok. de hecho se pensaba que el zapoteco era el sistema de escritura más viejo de Mesoamérica, pero no.
Resulta que es el Olmeca porque se descubrieron por ahí unas cosillas, unas estelas Ya. que datan de muy vieja. Y según el libro que leímos en el Patreon, nunca existió ningún idioma. Así, nos los trajeron todo. Así. Ujú. Aquí no había nada, no había ni números, no había nada de nada, Sí. güey. Y bueno, también al mismo tiempo empieza la cultura de los tartesos en la península ibérica, hoy España y Portugal, ¿no? Que son como los protoceltas. Así le llamaron los griegos, los tartesos. Los tartesos. Que ellos también eran bastante antiguos, ¿no? O sea, de hecho ellos empezaron como mucho después su desarrollo, pero son bastante importantes porque fueron de las primeras culturas ya avanzadas, entre comillas, en el oeste de Europa. ¿En qué año vamos? En el 650 antes de Cristo. Ok, vas a saltar ahorita a cuál. Al siglo III antes de Cristo. Ok, sí. Tengo muchas. Tú espérame. Ok, sí, es que Teca se fue bien atrás. Yo sí me fui bien atrás, porque justamente, pues por eso, güey, son eventos paralelos, o sea, porque es así como mientras esto pasaba aquí estaba más cabrón. Por ejemplo, en el siglo III, Ujú. antes de Cristo, que estamos hablando del 200 y pico, Ok. 300 y pico, no sé, algo así. Ujú. La cuestión es que aquí empiezan lo que son la Primera y la Segunda Guerra Púnica, Ok. ¿no? Si ustedes no recuerdan nuestros capítulos de las guerras Ujú. púnicas, bueno, las guerras púnicas fueron estos eventos, estas guerras entre Roma y Cartago por el dominio del Mediterráneo y las rutas comerciales. La primera guerra púnica terminó con con la derrota de Cartago y se quedaron absolutamente todo Ya el todo. control del Mediterráneo. Y la segunda guerra púnica concluye con el arrebato de la península ibérica, ¿no? Por parte de los romanos a los cartagineses, ¿no? Pero al mismo tiempo de las guerras púnicas, Ujú. se funda la Biblioteca de Alejandría, Órale. ¿no? Así Sí, que sí, mientras sí. en un lado se estaban peleando, en En el otro otro lado, estaban sí. acumulando conocimiento, ¿no? Pero mientras eso sucedía, al mismo tiempo se estaba fundando la ciudad de Tikal en Guatemala, que llegó a ser la ciudad más importante maya en toda la región. En toda la región. Que dato curioso, los teotihuacanos conquistaron Tikal en algún momento. Viajaron del Estado de México a pata hasta Guatemala a No mames. conquistar a conquistar Tikal para las rutas comerciales de la extracción del jade y las plumas de quetzal. Órale. Dato curioso. Yo justo ahorita que estás hablando de la acumulación de conocimiento en la Biblioteca Alejandría, Ujú. encontré un dato muy interesante de que o sea, desde ahorita hasta 52 años atrás, Ujú. eso le corresponde al 1% de toda la historia codificada que tenemos de los humanos. O sea, si Ujú. agarras toda la historia codificada que tenemos desde el inicio de los tiempos Ah, sí. hasta hoy en día, los últimos 52 años, si ustedes que están escuchando tienen 52 años, son parte del 1% de toda la historia que está codificada Ujú. y guardada o anotada en algún lugar. Güey, es que es bien interesante porque todavía, o sea, estamos hablando de que los babilónicos por ahí del 6000 antes de Cristo Ujú. fueron las primeras civilizaciones y tenemos escritos en, Sí. en cuñas y en tablillas de ¿cómo se llama? De lodo, arcilla, de arcilla y así. Güey, antes de los babilónicos, creo que todavía nos podemos ir 52,000 años antes. Había personas como nosotros, pensantes, hablantes, que vivían y estaban alrededor del mundo. No sabemos ni verga de ellos. Sí, no No somos... sabemos nada, güey. O sea, el único que sabemos es de los babilónicos. Antes Sí. de los babilónicos no sabemos ni verga. Pero creo que también es un error decir de que como no sabemos nada, pero hay alguna razón por la que no sabemos de ellos, nos los están ocultando, ¿no? Entonces que, güey, tampoco. simplemente no había nada, ¿sabes? Como O sea, Tartaglia, ¿no? Ajá, justo de que, güey, no es broma, no es broma. A ver, los quiero mucho. Amigos que comentan, gracias por comentar. Pero, güey, siempre comentan de que hablen de la historia de Tartaria. Y yo, mi bro, Brother, no existieron los gigantes. Perdón. amigo. En serio, amigo. No existieron los gigantes y menos existieron los gigantes en el siglo XVIII. Te lo juro. O sea, creo que nos hubiéramos dado cuenta de la existencia de gigantes Sí, en el sí, sí. siglo XVIII. Exacto. Entonces, No, pero no, bueno. no había nada. Al mismo tiempo de la Primera y Segunda Guerra Púnica, se funda la Biblioteca de Alejandría, ¿Ya? se funda Tikal y aparte nace el estoicismo y el epicureísmo en Grecia. Ok, o sea, ya estaban... Los tres al mismo tiempo. En un lado se peleaban, en otro acumulaban ¿Conocimiento? en otro fundaban ciudades y en otro pensaban. Se sentaban, o sea, Se ya en el sentaba momento la que gente rica y dice como, qué hueva, no tengo que trabajar. Pero eso también es un Vamos gran a adelanto pensar. a la ciudad, güey, Claro. a la civilización, Ujú. porque es de que, a ver, ya no me tengo que preocupar, güey, Ujú. por producir, ya me puedo sentar a pensar, ya tengo todas mis necesidades cubiertas, Qué ganas, bro. ya, justo. De Qué hecho, ganas. qué ganas. Qué ganas. En vez de venir aquí a platicar con No es ustedes, venir acá así como de... quedarme a pensar cosas. Voy al tianguis a pensar cosas. Güey, yo no sabía, Ujú. ahorita les digo el dato de quién, porque lo tengo anotado en unas notas por ahí, Ujú. pero se me hace muy interesante que es de una doctora antropóloga, Ujú. que está dando una plática y dice que cuál es el primer vestigio, o sea, cuál es la primera evidencia de que hay una civilización, ¿no? Entonces, pues muchos dicen, no, que ya tenemos registrado el Ujú. lenguaje, ya tenemos registrado la agricultura, por ejemplo, nos Ujú. dice, ¿no? El sistema de vivienda o un La sistema de numeración. reglas, la numeración, lo demás, ¿no? Pero ella justo dice que, o sea, para ella, a lo largo de su investigación se ha dado cuenta de que
cuando encontró un hueso de un humano primitivo, pero que estaba como entablillado, pues. O sea, Ya, o sea que reparado. que estaba reparado. ¿Qué significa eso, güey? O sea, porque eso data de muchísimo antes de cualquier civilización que Ujú. conocemos. Pero la cosa es de que, a ver, en el mundo animal, si tú estás en la naturaleza como un antílope y si te rompe la pierna, ya, Te abandonan. ya chingaste, te abandonas, ya, Ujú. ya eres carne de cañón, ¿no? Ya eres Ujú. parte, ¿no? Pero ya para que algo o alguien se quede a tu lado cuidándote para que no te pase eso, eso ya habla como de una evolución o sea, como del cerebro de los humanos, Ujú. que ya cabe como la idea de la empatía, ¿no? Como de Ujú. la solidaridad, del compañerismo. Entonces dice que para ella ese es como el primer vestigio de la civilización. De la civilización. Tiene sentido. Está Tiene bastante interesante, ¿no? sentido. Está interesante. Ahorita les digo quién y se los pongo ahí en los show notes, si me Ok. acuerdo. Luego vámonos al año 100 antes de Cristo. Ok, ya. Nace Julio César, Nace Julio César. no Chávez. Julio César el emperador, Ok, sí. no el campeón mundial del boxeo. El mero mero. El mero mero. Sí. El mero mero caguamero. El mero mero caguamero. El amante de Cleopatra. Ya. El que también era bisexual, padre, güey. ¡Ajá! ¡Viva el año bisiesto! Viva el año Seguramente nació en bisiesto. año bisiesto, ¿no? Entonces, hay un dicho, de hecho, de Julio César. No sé si lo puedes buscar Ajá. ahorita. Pero bueno, en el año 100, nace Julio César. Es la expansión del Imperio Maya, Ujú. ¿no? El Imperio Maya, que no era un imperio en sí porque estaba dividido en ciudades-estado, pero pues como para... Vini Vidi Vinci. Beni, Vidi, Vinci. Sí, Bueno, vine y me vine. Y bueno, y nace la cultura moche en el Perú. Ok. ¿No? O sea, güey, topa como ya está muy lejos, güey, de que Julio César ya es el primer emperador, es el que hace el triunvirato, el que conquista la Galia, el que conquista parte de Britania, o sea, que hace todo lo que conocemos para de Roma Sí, sí, sí. actualmente, y de repente, y en el Perú de mientras, nace una cultura nueva. Ojo, güey. Sí, está O sea, es cabrón. como, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo es posible que nace una cultura nueva en el Perú y ya Julio César está bien, pues todo forrado en metal Sí, y está sí, sí, ya conquistando está todo muy el cabrón. mundo? Anda, pues acá, echándole ojitos a la Cleopatra, güey. O sea, ya está Y haciendo en todo. Perú, como no hay vacas, comemos cuyos. Y en el Perú vamos a comer ¡Puta, palomas. qué rico! Así, en Perú, así, apenas estaban haciendo ahí algo. Y bueno, de ahí ya nos vamos a ir al año 1 antes de Cristo, ¿no? En el año 1 antes de Cristo, Teotihuacán se convierte en la ciudad más grande de Mesoamérica Ya. y en la cultura más influyente de todo Mesoamérica, Ujú. que pues obviamente tenemos vestigios arqueológicos de influencias teotihuacanas en todas partes en México, ¿no? O sea, Ya. tenemos influencia con los zapotecas, tenemos influencia con todos, Sí. con los matlalcincas, con los nahuas, con otomíes, ¿no? Que inclusive pues se dice que son los antecesores de los toltecas, ¿no? Ujú. Ya dependiendo de la fuente. Pero bueno, mientras Teotihuacán se convertía en la potencia mundial, bueno, en la potencia regional de Mesoamérica, el budismo entra en China, Órale, ¿no? Ajá. Y no solo eso, nace Jesús. nace Jesús. Así que tú dirás, Sí, dirás, son contemporáneos. posiblemente Jesús fuera teotihuacano, ¿cómo ves? Ay, pero está interesante que el budismo y el cristianismo sean contemporáneos. Bueno, no, el budismo ya existía, güey. Pero en China, por ejemplo. Entra en China Sí. en el año 1 antes Ujú. de Cristo, ¿no? Con el nacimiento de Jesús. Ujú. Ojo. Ojo. Que por cierto, fui a Cacaxtla, güey. Ujú. Y en los murales de Cacaxtla, un mural que se conoce como el mural de la batalla, pero el nombre correcto debería ser el mural de los sacrificios, Ujú. hay una figura de un sacerdote, güey, que está parado con los brazos cruzados, así como Osiris. Como Wakanda. Sí. No, como Osiris, güey. Allá. Con este pendejo. Tiene los brazos cruzados como Osiris, Ajá. pero está haciendo una posición de manos budista. Órale. En Cacaxtla, En güey. Cacaxtla. O sea, y los Cacaxtlas son por ahí del 600, Bueno, a ver, 650 tenemos después de 5 Cristo. dedos, ¿no? Tampoco es tan difícil así. ¿Cuántas posibilidades tienes? 1, 2, 3, 4, 5. Güey, ¿qué posibilidad hay de que hagas un sacerdote haga una pose budista porque se piensa que está haciendo meditación? Pues, quién sabe, a lo mejor significa otra cosa. ¿No? Significa meditación. No, pero en Cacaxtla. Por eso, ¿También? sí, Órale. sí. Por eso te digo, güey. Sí, ok. What are ya. the odds, ¿no? What are the odds? Así que bueno, Teotihuacán es poderoso, Jesús nace. Jesús nace, Y exacto. de ahí nos vamos al año 1 después de Cristo. Güey, es que está verguísima. O sea, si hubiera habido la manera de que Jesús llegara a América, hubiera llegado a Teotihuacán. A ver, según Sam Smith, ¿no? ¿Cómo se llama? Joseph Smith. Joseph Smith, sí Pero, llegó. pero ya hasta mucho después, güey. ya estaba aquí. Acuérdate que los judíos vienen de América, güey. Sí. Pero los pieles rojas los extinguieron, Los y extinguieron. tuvieron que huir a Israel. Sí, sí. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso. En el año 1 después de Cristo. Según Joseph Smith, o sea, no, así no pasa, Sí, ¿no? ajá. Según en el año 1 después de Cristo, se funda un reino bastante importante en Etiopía, que es el reino de Aksum. Ujú, Los cherokees se establecen en las montañas de los Apalaches. ujú.
Y en China ya se instaura totalmente el budismo como una religión. Ok, ¿no? ok. Y no solo eso, sino que después el emperador Augusto divide el imperio romano en 14 estados, disminuye las legiones romanas debido a que necesitaba dinero, y Europa tiene 300,000 soldados en ese entonces, en el año 1 después de Cristo. Ok. ¿no? Después de ahí ya nos vamos a saltar más. Nos vamos al 250 después de Cristo. 250. En el ok, sí. 250 después de Cristo se funda Chichén Itzá. Y Órale. Decio, el emperador romano, ordena la persecución de los cristianos. Wow. Sí. Así mientras se fundaba Chichén Itzá, Decio decía como el cristianismo aquí no, paganismo. Sí, Fúchila. Fúchila. Fuchicaca. Fuchicaca, ¿no? De ahí nos vamos al 476 después de Cristo, donde ya se da la caída del Imperio Romano, Ok. ¿no? Ya después de muchas malas decisiones políticas y militares, una serie de guerras civiles, la invasión de los godos a Italia, pues finalmente cae y después de la separación del Imperio Romano de Oriente con el Occidente, finalmente el Imperio Romano de Occidente cae, ¿no? Se divide en muchos estados pequeños, pero mientras el Imperio Romano estaba en decadencia total, aquí en América estaba el auge de los olmecas xicalancas, ¿no? Ok. Que los olmecas xicalancas son es una cultura que se encontró en Cacaxtla, Tlaxcala, en Cholula, Puebla, y también en Xochicalco, estado de Morelos, ¿no? Bastante importantes, que de hecho los olmecas xicalancas sabemos muy poco de ellos, solo sabemos que fueron muy importantes, Ok. ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a Cacaxtla, enfrente de Cacaxtla hay otra zona arqueológica que se llama Xochitecatl, ¿no? Ahora, Xochitecatl es un poco contemporáneo a los olmecas, ¿no? Entonces, Xochitecatl es más o menos fundada y decaída entre el 900 a.C. al 100 a.C., y Cacaxtla es fundada por ahí como del 600 después de Cristo y cae en el 900, 950 después de Cristo. Ya. O sea, estamos hablando de que... Y están a 2 kilómetros de distancia, sí, güey. sí, Entonces estamos hablando que son dos culturas que se llevan 1000 años de diferencia, ¿no? Y convivían así. Así como para los Cacaxtlas, Xochitecatl eran las pirámides de Egipto para Cleopatra. Ah, justo. O sea, ya estaba abandonado, güey. De que, güey, pues, Y le ¿qué es decían eso? los Pues, ¿quién viejos. sabe? Ajá. Ahí evitaban los viejos, ¿no? Porque en Xochitecatl podemos encontrar todavía como que no representaciones en sí de Quetzalcóatl, de Tlaloc, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, etc., sino que ahí encontramos, por ejemplo, la única pirámide redonda que no tiene ninguna referencia a Hecatl o Quetzalcóatl, sino que tiene referencia al Popocatépetl, Ok. al dios volcán. Y esa civilización desapareció gracias a la erupción Gracias del al volcán Popo. Popocatépetl. Les faltó rezar. Sí, Les faltaron les más faltó rezar. sacrificios. Así que pues, ya saben, si la Ciudad de México no quiere que termine como Xochitecatl, Hay que- pónganse a rezar, papitos. Pónganse a hacer sacrificios. Acuérdate que el por favor. Pedregal se creó gracias a la explosión del Xitle que destruyó Sí. a los cuicuilcas y a No los mames. copilcas. Y a los ¿no? copilcas. Así que en México tenemos experiencia con el abandono de las ciudades debido a las explosiones volcánicas. Órale. Sí. Que no se repita. Sí, que no se repita. Que no se repita. Bueno, de ahí ya nos vamos a saltar más. Ok, En el hasta que- 1056 después no de mames, Cristo. pinche saltote, güey. Es que ya no encontré nada más. Yo importante. tengo algo ahí. A ver, suéltame uno. Ok, justo creo que también platicamos, así lo dijimos en el Ujú. short pasado que a la gente le gustó mucho, pero hablamos sobre la antigüedad Ujú. de Oxford. ¿no? Sí. Platicamos de Oxford, ¿no? De que las primeras décadas del siglo XII los ingleses fundaron las universidades del Oxford, pero Está en el siglo XI. el siglo, perdóname, es que los números romanos se me complican un Ujú. poco. Bueno, yo tengo ese dato bien. En 1056 ¿1056? se funda la Universidad de Oxford, en Reino Unido, bueno, Ok. Inglaterra en ese Bueno, entonces. yo tengo aquí que dice que existe evidencia de que dicha universidad impartía clases en 1096. Bueno, yo tengo 1056 porque resulta que el mismo año del 1056 estalla la primera cruzada. La Ok. cruzada de los pobres y la cruzada ya la normal, la Ya Urbano II, la chida. no la chida. O sea, y pues fracasa la cruzada de los pobres. Ya tenemos un capítulo de la cruzada, por si quieren escuchar. No, tenemos como 6, güey, de No, cruzadas. tenemos como 2, güey. Tampoco No, exageres. 3. Mamoncito. No, tenemos Ujú. menos. Bueno, ahí nos ponen cuántos tenemos. El punto es que justamente cuando inician las cruzadas, Ujú. la Universidad de Oxford, así ya bien Ya, bien, consolidada, bien. a partir de 1056, ¿no? Ok. Y ahorita nos vamos, como dijo Iker, en 1325 se funda Tenochtitlan. O sea, estamos hablando de que ya la fundación de Tenochtitlan, o sea, sí está 300 años después bueno, 250 y tantos años Sí. después de la fundación de Oxford. güey. sí. O sea, imagínate. Y estamos hablando de cuando ya, según el mito, los mexicas llegan al lago de Texcoco y encuentran una serpiente, un águila comiéndose una serpiente sobre un nopal Ujú. así en un islote. Dijeron, aquí vamos a crear una ciudad. No mames, jefe, es un lago. Quedará mamalón. Va a quedar mamalona. Que, por cierto, ¿tú sabías, Iker, que no es un águila? Según los códices más antiguos,
podemos ver que no es un águila la cual se está comiendo una serpiente. Es un caracara. Un cara a cara, ok. Un caracara, por favor, ojalá el editor ponga acá que es un caracara. El caracara quebrantahuesos, que también es un ave de rapiña, Ok. ¿no? Pero también es carroñera, que es parecida a un águila, pero justamente el dibujo, güey, es así como, güey, tiene sentido porque el águila real estaba más al norte, Sí. ¿no? Y el caracara sí se encuentra en todo Más México. para acá. Más para acá. Entonces, así como no era tan posible de que hayan encontrado un águila, ¿no? Pero si también, güey, larga historia corta, güey, la peregrinación mexica duró como 600 años, cabrón. Desde que Ya. salieron desde el mítico Aztlán, fueron como 600 años peregrinando y buscando dónde llegar, que a tal grado, güey, que cuando llegaron al Valle de México los mexicas ya no sabían por qué estaban ahí. Neta, güey, ya no Sí, sabían sí, qué sí. pedo, güey, ya habían pasado decenas Sí, de generaciones, porque acuérdate que la gente se moría que a los 28, ¿no? Entonces, o sea, así como de repente fue como de, no mames, ¿por qué estamos aquí en el lago de Texcoco? Ay, mira, pinche pájaro comiéndose una serpiente, a huevo, ya. Ya lo Ya, güey, encontramos. ya, no mames, güey, ya. Ya O sea, aquí, ya, siéntate, que- güey. y de hecho, yo quiero hacer un capítulo justamente del peregrinaje, güey, Va. que está bien interesante, pero sí, ya fue como, ay, ya, güey, vamos a fundar Tenochtitlan acá, la chingada. Sí, ya. aquí hay agua, güey. Y agua es lo que Aquí quiero. hay ya. agua, ¿y cómo se va a llamar? Tenochtitlan, Sí. en lugar de las tunas. Sí. ¿Por qué? Porque hay un chingo de Porque hay tunas. un Ya, tunas, la verga. porque me ¿no? gustan las tunas. Soy el tunas. Ajá, aunque No- me estriño. Pero bueno, mientras estaba fundando Tenochtitlan en el 1325, ¿Ya? sale del Imperio Otomano Ibn Battuta, que Ibn es el Battuta. principal explorador, bueno, musulmán. Sí, ¿cuál Marco Polo? Este güey es una Ajá, güey, Ibn vergota. Battuta sale, que de hecho por él se crearon las También tenemos un historias de... capítulo de Ibn Battuta. Sí, güey, sí, hablamos de Ibn Battuta en los grandes exploradores de la historia. Justamente, bueno, imagínate, güey, Ibn Battuta salió a explorar Asia, África, güey, India, todo, mientras los tenochtitlanos apenas estaban ahí, pues poniendo una piedra para poder Ahí crear haciendo el tres templo cositas. mayor. Ajá, sí. O sea, así, güey, su madre, ¿no? Aparte, pues Ibn Battuta, lo recordemos, recorrió todas las costas orientales y el norte de África, parte del sur, el este de Europa, Oriente Medio, la India, Asia Central, el sureste asiático y una gran parte de China. Y mientras los tenochtitlanos, ay, sí, vamos a rezarle a Sí, Huitzilopochtli". sí, y los estrenos. Aquí hay tunas, güey. A la verga. Los tenochtitlanos así, a huevo, tunas. sí. Y en Batuta, vamos por oro, vamos a hacer comercio con los chinos, güey, vamos a explorar el cuerno de África. Tunas. Y así, tunas. Y así, güey, y si le pones cal al maíz, lo aplastas y creamos tlaxcali, alias tortillas, A la a suerte. huevo. A huevo, sí, sí, Y sí. en Batuta, así como ya estamos creando la pólvora. Y los mexicas, mira, güey, si tallas así una piedra en medio y pasa el agua, podemos mandar agua a otra ciudad. Otras ciudades. Y en Batuta, así como de a huevo, miren, esto es un mosquete antiguo. Sí, sí, sí. Sí, está cabrón eso, güey. Bueno, ya de ahí nos vamos a saltar a 1402, Ok, donde nace mi héroe personal, Nezahualcóyotl. Bien. Nace Nezahualcóyotl y al mismo tiempo del Ujú. nacimiento de Nezahualcóyotl en Texcoco, los otomanos son derrotados por los mongoles. Imagínate, güey, o sea, ya los otomanos, digo, ya los mongoles habían conquistado todo Asia. Y aquí apenas los tenochtitlanos, güey, estaban como, los mexicas estaban como conquistando, pues, de qué Coyoacán, de Quistapalapa, ¿no? O sea, Sí. una región súper Chiquito, chiquita sí, y sí. ya Genghis Caña, así como, sí, a huevo. ¿Cuánto Todo es quieres mío. conquistar? Sí, ¿no? Sí, sí, Hasta exacto. que Tarmenlán, pues, vence a los otomanos. Ujú. Vence a los otomanos e inclusive, dato curioso, gracias a esa derrota, Constantinopla se mantuvo a flote 50 años más. Porque Órale, ya, sí, sí, sí. o sea, ya el objetivo era conquistar Constantinopla, pero como llegaron los mongoles y les dieron una reatiza a los otomanos, pues los otomanos tuvieron que aguantarse Ujú. unos añitos porque les dieron una reatiza. De ahí nos vamos a 1453, donde ya se da pues ese terrible hecho, Ese que terrible es hecho. la caída de Constantinopla Ujú. o la conquista de Constantinopla, dependiendo de la versión, ¿no? Ujú. Caída de Constantinopla para los cristianos, conquista de Constantinopla para los musulmanes, Ujú. ¿no? Pero al mismo tiempo, se da la última batalla de los 100 años. Para los que no sepan, la batalla de los 100 años fue una batalla que duró 120 años Ujú. entre el reino de Inglaterra y el reino francés, donde tenemos, de hecho, hablamos un poco de ellos en nuestro episodio de Ujú. Juana de Arco. Juana de Arco. Ponte pilas, despierta. Nuestro es mío. Así. Bueno, el episodio de Iker de Juana de Arco, pero justamente pues se da la batalla de Castellón, donde Ujú. los franceses derrotan a los ingleses y se firma al fin la paz, dando el fin a la guerra de los 100 años, y al mismo tiempo se funda la Universidad de Estambul. De Estambul. Ya. Ujú, ya. De ahí nos vamos a 1471. Yo tengo un dato de 1332. Suéltalo, ¿No? suéltalo. Que dice que, o sea, nosotros pensamos más o menos de que, como el desarrollo de las armas, ya platicaremos después con un invitado verguísima sobre la historia de las armas, pero ahí está, emocionados por ese capítulo, pero No sé quién es.
Ahorita le digo, ahorita le digo a Teca, es que él no sabe Y lo que no puedes el mundo- invitar narcotraficantes, ¿no? Ajá. Pero como uno pensaría que como el desarrollo de las armas es un poco lineal, ¿no? De que, a Ujú. ver, se comparte el conocimiento en todos lados y si ya hay armas en un lado, ya hay armas en todos Ujú. lados. Pero no es así, ¿no? Porque como el primer vestigio de las armas de bronce data del año 1332 en la dinastía Yuan en China, ¿no? Ujú. Entonces, justo ya ahí se estaban agarrando a balazos literalmente, ¿no? En el año Ujú. 1332. Pero en Francia, en la batalla de Cercy, en Ujú. la batalla entre los franceses y los ingleses, que acabó en 1946, o sea, un poquito 8 años antes. 1900. No, 1346. No, no espantes, carnal. Dije, un año después de la Segunda Guerra Mundial. No, no. La batalla más larga de la historia. La batalla de Cercy, que acabó en 1346, Ujú. fue revolucionaria en su momento por el uso del crossbow, de la Ah, de la ballesta. de la ballesta. Ah, que por cierto, un dato curioso, la ballesta tuvo que ser prohibida por un papa justamente Por el después de Vaticano. después de esa batalla, debido a que era un arma sumamente mortal e injusta. Palabras del papa. O Palabras sea, del así Papa. dijo como de, güey, es que no hay armadura. Pues que, a ver, las palabras del Papa al final del día son palabra de Dios. Exacto. Y dijo como, güey, es que la cosa es que no hay escudo o armadura que detenga la ballesta, Sí. ¿no? Entonces dijo como de, güey, está prohibido. O sea, y hay como ciertas armas que fueron prohibidas durante cierto tiempo, pero creo que sí la primera fue la ballesta, por órdenes papales. Por órdenes papales. Ajá, que sí Esto fue es, como de no, y únicamente la Guardia Suiza papal podía utilizarla. puede tenerla. Así porque era es un arma divina, casi Bueno, casi. eso fue en 1346, Ujú. pero ya en 1332 ya estaban agarrando balazos en China, güey. O sea, Justo, güey. justo. Así como, no mames, flechas, bro. Sí, Ni que fuera europeo. Sí, exacto. Justo. Bueno, de ahí nos vamos a 1471, donde nace el gran conquistador Tupac Yupanqui. Chupanqui. Tupac Yupanqui, ese conquistador del Tihuantinsuyo. Por favor, dígame si lo dije muy bien, no sé pronunciarlo. Tihuantinsuyo. Estúpidas palabras peruanas. Sí, sí, sí. chilenas, güey. Raras. El punto es que era un rey. Sí, el inca. punto Es que eres el inca del Güey, Tihuantinsuyo. acaban de poner un comentario, justo lo estaba buscando, pero no lo Ajá. encontré. Pero fue como de, oigan, o sea, estoy seguro que no Ajá. tiene el contexto, pero fue como, me encantan sus capítulos, son increíbles, los quiero mucho. Hablen bien. Pero se dice para qué. Y yo, ya sabemos cómo se dice, solamente no podemos decirlo, viejo. Y bueno, el punto es que Tupac Yupanqui fue un conquistador que le llaman como el Alejandro Magno Inca, Ajá. o sea, que tenía la edad de Alejandro Magno e inclusive conquistó más territorio que Alejandro Claro. Magno. Y el chismecito dice que él llegó a las Polinesias, Órale. ¿no? Que se agarró, hizo barcos, porque si no saben, los incas eran navegantes y eran muy buenos navegantes. Entonces el güey, dice la leyenda, que cuando estaba en el Ecuador, escuchó de unos vatos que decían que había un reino lejano, ¿no? Y dijo, Ujú. pues yo tengo los recursos para buscarlo. Se agarró a 2000 pelados, hizo un chingo de barcos y vámonos hacia el Pacífico. Y se dice que llegó a las Polinesias, Ok. ¿no? O sea, que primero llegó a la isla de Pascua, en la isla de Pascua descansó, Ujú. y de ahí saltó a las Polinesias. Y inclusive en las Polinesias justamente tienen una leyenda y un baile que hablan del rey Sol. Contexto, para los que no sepan, los incas alababan al sol, era su dios principal, ¿no? Ya. Lo pueden ver inclusive en las locuras del emperador, donde Cusco tiene su corona de Su solecito. solecito. Ajá, justo. Entonces, cuando hablan justamente del rey Sol, Ya. piensa que hablan de Tupac Yupanqui, ¿no? Que ese güey Nice. llegó a conquistar, ¿no? Y aparte, pues, de que se llevó muchos animales, muchas plantas de regreso al Tihuantinsuyo, ¿no? Entonces, ahí les deja nada más ese chisme. Pero bueno, al mismo tiempo que nace Tupac Yupanqui, Ujú. es el auge de las exploraciones portuguesas. Ya. O sea, igual, los incas apenas había nacido su mayor emperador, y ya los portugueses estaban explorando todo África. Sí, justo ya. Todo África. De ahí nos vamos a saltar en 1492. 1492, dime qué es el hecho más importante de 1492. Si no lo sabes, cambio de co-host. Cambios de cojos, 1492. Pues cuando llegaron los españoles a México. Ah, su puta madre. Este güey sabe cosas. Sí, no, ya estuve a nada de cambiarte por Jacobo Wong. El punto es que tras la llegada bueno, al mismo tiempo de que llega Colón, Ujú. en el mismo año, no al mismo tiempo, ¿En el en el mismo mismo año? año que llega Colón Ya, a sí, América, sí. porque no lo descubre, ¿sabes? O sea, Ya había gente habitando aquí. Colón solo llegó, pensando que iba a llegar a las Exacto, Indias, pero exacto. llegó a América. ya. Al mismo tiempo, bueno, el mismo año, se termina la reconquista de los reyes católicos Ujú. y recuperan ya toda la Ya península, toda la península. ¿no? Conquistan la Granada. Ujú. Se imprime la primera copia del Torá. Los reyes católicos expulsan a todos los judíos sefardíes de España. Órale, eso está muy interesante. Ajá. La primera imprenta de la Torah. La primera imprenta de la Torá. Órale, pues, Sí, o sea, ya estaba escrita, solo que pues, ya Sí, se había sí, la creado la primera imprenta y impresión, ya, ajá, la, habían sí, sí. ya la repitieron, ¿no?
Y en Mesoamérica, Ahuizotl gobernaba el Imperio Mexica. Ok, eso ya es 1400. 492. Ok, o sea, Ujú. justo la primera, fíjate qué interesante, güey, porque la invención de la imprenta Ujú, de Gutenberg ujú. es de 1900, 1400, verga, siempre digo 1900, 1440, o sea, se Ujú. tardaron como 42 años. 42 años en imprimir, 52 años. porque acuérdense que Ujú, el primer libro, una Biblia, ujú, ¿no? Bueno, de los primeros libros ujú, impresos fue una Biblia, entonces se tardaron bastante, güey. ujú. Ok, Sí, güey, se tardaron 52 interesante. años en repetir la Torah en la imprenta. Ya. ¿No? Y Ahuizotl gobernaba el Imperio Mexica. Ujú. De ahí nos vamos a 1502. Ok. En 1502, Moctezuma Xocoyotzin, el antepenúltimo emperador mexica, sube al poder. Y Américo Vespucio llega a la bahía de Guanábara, que posteriormente sería Río de Janeiro. Ya. ¿No? Y es la primera expedición de esclavos africanos a Haití. Ujú. Eso sucedió todo en 1502. Y de ahí nos vamos a 1521. En 1521, el Papa León X excomulga a Martín Lutero. Ahora, Ya sí. estaban las revoluciones luteranas. Ujú. Y al mismo tiempo que estaban excomulgando a Martín Lutero, Magallanes descubre Guam y las Filipinas. Ujú. Y al mismo tiempo, el Imperio Otomano toma Belgrado, Serbia. Y al mismo tiempo pasa el hecho más trágico de la historia mundial. Se da la conquista del México Tenochtitlan. Uf, F en el chat. F en el chat. Güey, ni siquiera el COVID es tan trágico como la caída de Tenochtitlan. Ya. La neta, el mundo debería aprender de eso. Sí, Totalmente. sí, sí, sí. Pero bueno, Nos fallaron. cae México Tenochtitlan en 1521 y recuerden, México no fue conquistado con la caída de Tenochtitlan. Simplemente cayó el Imperio Mexica. Nada más. Y ya, se La cayó. conquista duró 180 años más. Ahora. En 1648, internacionalista, ¿qué pasó en 1648? Híjole, eso, Es la paz más importante que La nos paz de enseña. Westfalia. Paz de Westfalia. Si no me obviamente. sopla, está cabrón. Sí. 1648, la paz de Westfalia, al mismo tiempo es la independencia de los Países Bajos Ujú. y al mismo tiempo nace Bach. Órale, Ajá, interesante. interesante. Así que, pues justamente la paz de Westfalia y Bach son uno mismo. Son Uno mismo. 1776, se funda Guatemala, la funda ciudad de Guatemala? Guatemala. Ajá. En 1776 se funda la ciudad de Guatemala. Al mismo tiempo es la independencia de Estados Unidos, Ya. ¿no? Sí, sí, sí. Luego el hijo de la chingada de Adam Smith publica su obra Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Ese es el maldito Maldito capitalismo. perro. Carlos II, el emperador de España, crea el virreinato del Río de la Plata, porque antes el virreinato del Río de la Plata estaba vinculado al virreinato del Perú. Ya. Pero pues ya después dijeron, no, es un territorio muy grande, vamos a hacer el virreinato del Río de la Plata. Hoy, Argentina, Uruguay. Ya. Vamos ahorita en 1700, en los 1700, ¿no? 1776. Órale, yo ¿No? tengo. Y espérate. Y aparte, el mismo año se crea la primera agrupación de los Illuminati. ¡Guau! Así, entonces, ojo aquí. Independencia de Estados Unidos, creación de Guatemala y primera reunión de los Illuminati. Ojo, Exacto. Para mí ahí hay y algo. nace Entonces, Wolfgang Amadeus Mozart ese mismo año, güey. 1776. Bueno, en 1773. Ah, padrino, estamos en el 76. Pero bueno, yo digo que si los Illuminati se crearon al mismo tiempo que Guatemala, Ujú. yo creo que Guatemala es la casa de los Illuminati y nos están vendiendo que Estados Unidos es. Ok. Para mí. Yo digo que los guatemaltecas son los Illuminati. Los Todos, güey, guatemaltecos todos. Si son- tú conoces, güey, sí. es como la teoría de conspiración que dicen que Australia no existe, güey. No existe, güey. Que todos son actores, pero yo creo que ese es como la excusa para que Ujú. no veamos a Guatemala, güey, Justo. ¿no? Sí, Yo- ¿no? En Guatemala está el reino Illuminati. Si ustedes son guatemaltecos, denos ya la verdad. ¿Quién chingados mató a Colosio? Bueno, 1789. En Ok. 1789, George Washington inicia su mandato como presidente, Ujú. que muchos piensan que George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos, pero no fue así. También en 1789, al mismo tiempo, es el año donde inicia la Revolución Francesa. ¿Ya? Luego, Nguyen Hue Ujú. vence al Imperio Chino. Nguyen Hue, no sé vietnamita, pero si ustedes saben vietnamita, díganme si lo dije bien. Ok. Que se conoce como el Alejandro Magno vietnamita, vence Órale. a China y a Tailandia, ¿no? O sea, que era una reatota, Ujú. este güey, ¿no? Luego, al mismo tiempo, el mismo año asciende al trono Selim III en el Imperio Romano, que hace unas reformas tan trágicas que empieza la decaída total del Imperio Romano, del Imperio Otomano, perdón. Y Lavoisier escribe el Trato Elemental de la Química, que es el primer escrito de la química moderna. Ok. Lavoisier. Lavoisier. Y bueno, también Martin Heinrich Clapot descubre el circonio y el uranio. Y en España se emite la Real Cédula concediendo libertad para el comercio de negros. Sí, ahora, ya. Así de que Sí. ya eres Así que licenciado. mientras que en 1789 Francia estaba en plena revolución, pues revolución social, donde se estaban decretando los derechos humanos, donde se estaba hablando ya de derechos laborales,
Ya. donde justamente se pone en duda sobre, bueno, el movimiento totalmente protocomunista, ¿no? Donde se pone en duda de que por qué los ricos son ricos y por qué el rey tiene que mandar y ser putrimillonario mientras el pueblo se muere de hambre. Ya. El Imperio Español fue como, "Ja, ja, libre comercio de esclavos africanos. Sí, Yeah". El que se duerme se la pela. Ujú. Ya, eso es 1789, ¿no? De ahí nos vamos a 1810. Ujú. 1810, bueno, ya es el auge de todos los movimientos independentistas en América, Ya. ¿no? Tenemos el Grito de Dolores aquí en México, donde el cura Hidalgo, para que no descubren su amorío con la corregidora, pues decide levantar en armas a todo un país. Y también porque no quería pagar impuestos, entonces dijo así como de, güey, ¿cómo crees? Ya no quiero pagar más impuestos, vamos a independizar México. Bueno, dice el chismecito, según la fuente, ¿no? Ya. O también que estaba a favor nada más estaba a favor de la liberación de España por parte de la Pero, ocupación sí. napoleónica. Depende de cómo lo quieren tomar ustedes. Pero también son los movimientos de en el Virreinato de la Nueva Ujú. Granada, que después sería la Gran Colombia. También son los movimientos independentistas en el Virreinato del Perú y los movimientos independentistas en el Virreinato del Río de la Plata. Ya. Es decir, todo mundo se quiere independizar, nadie quiere ser español. No quiere ser Ni español. siquiera los españoles quieren ser españoles. ¿No me creen? Pregúntale a los catalanes, a los gallegos y a los vascos. Y a los vascos. Sí. ¿No? Entonces, pues bueno, se empiezan los movimientos de independencia en diferentes partes, 1810. También al mismo tiempo nace Frédéric Chopin Ya. y también nace Robert Schumann, Ok. 1810. Así que ellos son mexicanos según mis datos. Según tus... Luego, 1815. En 1815, Austria, Reino Unido y Prusia se unen contra el Imperio francés. Ujú. Ese mismo año se da la batalla de Waterloo, que es la derrota total de Napoleón Bonaparte. Ujú. Se da el exilio de Napoleón Bonaparte a las islas de Santa Elena, que el otro día vi, güey, ¿dónde está en el mapa? No sé si el editor nos puede poner aquí el mapita, güey, pero sí está hasta la Estás- chingada la isla de Santa Elena, güey. Sí está muy lejos. Y se ve bonita. Sí, sí, se ve chida. Sí se ve chida. Hasta casa del culo, pero Hasta casa del culo. Está así como pasando Chalco. Un Sí. poquito más para allá. es como el traspaso de Metropía. Sí. Ah, sí. No, es no, ¿cómo es el de Pero el de Etiopía también es largo, güey. el de Etiopía? Sí. No, güey, ¿cómo se llama el de Mexicalcingo? ¿Sí, no? Sí, no. Atlalilco, Atlalilco. güey. Ajá, que es el camino de la serpiente. Ya. Estamos oxidados. Sí, el Paradas transborde de metro, Atlalilco. sentimos. Bueno, date cuenta que van al transporte de Atlalilco y en vez de pasar a La Dorada, Ujú. llegas a Santa Elena. Ya, Sí, más o menos, ahí por el cuerno por África. por África. El punto es que algo muy cagado y un dato que me dio mucha risa es que mientras Reino Unido, Austria y Prusia se unieron para agarrarse a zapes en contra de Francia y derrotando así una de las mayores batallas más sangrientas que causaron como Ujú, sí, 40,000 muertos de ambos lados, Suiza dijo, voy a crear la primera fábrica de quesos. Sí, ¿de qué? Güey, es así ¿Quieren como, queso? así como, güey, Europa en guerra y Suiza. Si hacemos queso, Sí, pero no solo queso, mucho queso. sí, un chingo de Ay, queso, cabrón. güey. Eso fue en 1800 y tantos, ¿no? 1815, pero... Yo encontré un dato rarísimo ajá. que, dando un saltito poquito para atrás, pero es importante porque en el 2016, un estudio, se lanzaron para hacer estudios de carbono 14 Ujú. en uno de los ojos de un tiburón que vive en... Órale, algo pasó así ¿Pero qué ha pasado? en Islandia, ¿no? Ujú. De esos tiburones que viven debajo de la capa de hielo Ujú, en Islandia. Y encontraron con pruebas de carbono 14, de radiocarbono, ujú. que había nacido este particular tiburón en 1744, güey. Pero estaba congelado. No, güey. Estaba vivo. Sí. Y lo pescaron. No. O sea, lo investigaron y lo dejaron. ya, ir. ya, ya. Pero son tiburones en Greenland que duran muchísimo tiempo. A O sea, la verga. este tiburón tiene 392 años. 392 años. Ah, el tiburón de Groenlandia. Ujú. Ah, su máquina. Güey, había uno de que... O sea, son 5 años antes de que Enrique VIII fuera coronado rey de Inglaterra, güey. Tópate eso, güey. Güey, Este particular tiburón estuvo vivo durante el Holocausto y no hizo nada, güey. Ese güey vivió, güey, así la esclavitud y no hizo nada, ¿Por güey. qué el que graba no hace nada? Ese güey pudo haber hecho los movimientos de independencia ¿Y dónde en estaba, güey? América ¿Dónde y no estaba? decidió no hacer nada, ¿Qué güey. hizo, güey? Nadaba. No, de hecho, güey, hay un dato que bueno que recuerdas, que justamente el animal más viejo que se ha Sí, encontrado... los tiburones, güey. no, es una almeja. Ah, ok. Que se denomina la almeja de Islandia, que justamente la más vieja que se dató tenía 507 años. Ujú. O sea, que pues se calcula que nació en el 1499. O sea, 100 años antes de muchas cosas. Ya. Pero pues justo,
Dice, pues la diferencia de reinante, entonces, que justamente, o sea, que es tan vieja, güey, que la gente no creía que fuera cierto. Ujú, Y entonces los científicos que la pescaron, o sea, y que descubrieron que tenía 507 años, ujú. la estuvieron analizando y los pendejos la mataron. No, ¿cómo, Sí, güey? güey. Bien pendejo. O sea, sí fue como de vamos a analizar. A huevo, este animal es súper viejo. Se murió. ¿No? Entonces, pues, obviamente fue un accidente. Pero bueno, 1815, ¿Ok? mientras era la batalla de Waterloo, mientras Europa estaba en guerra y Suiza creaba la primera fábrica de quesos Ujú. en el mundo, se da la batalla de Telamaca, donde es derrotado Morelos, Ujú. José María Morelos y Pavón, Ya. y lo fusilan en Ecatepec. Ok. ¡Oh, maldito Estado de México! No puedes hacer nada bien. Y bueno, es el fin de las guerras Es napoleónicas. el fin de la queda. Sí. 1821. ¿Qué pasó en 1821 en México? No traigo mis notas, viejo. Puta madre, No, independencia sí, de yo México, sé, yo sé, cabrón. espérame Pero bueno, en tantito. 1821 la independencia de diversos virreinatos, ¿no? Sí. Se independiza México, y se crea, bueno, ya después el primer imperio mexicano, se independiza la Gran Colombia, se independiza Perú, se independiza las Provincias Unidas del Río de la Plata, que sería después, muy bien, Argentina, Argentina. perfecto. No solo eso, tenemos más independencias, y Grecia se independiza del Imperio Romano en 1800, el Imperio Otomano Ya. en 1821, se inaugura la Universidad de Buenos Aires, Ujú. muere Napoleón en Santa Elena y empieza la migración gringa a Texas, ¿no? Donde permitieron que 500 familias gringas empezaran a mudarse a Texas y eran esclavistas, ¿no? Órale. De ahí nos vamos a 1830. Ya. Ahí nace Porfirio Díaz, en Ok. Oaxaca de Juárez. Ajá. Nace la emperatriz Isabel II de España Ujú. y muere Simón Bolívar. Entonces, para mí, güey, murió Simón Bolívar en 1830 y nació Grande. Porfirio Díaz. Sí. Porfirio Díaz era Simón Ay, Bolívar reencarnado. Hay que ver cuándo se murió Porfirio Díaz y así nos vamos. A lo mejor Sí. es Taylor Swift, güey. No Ujú, sabemos. justamente. Mejor es Taylor Swift. Y bueno, también en 1830, el gran y divino Joseph Smith crea la iglesia mormona. Ahí justo yo tengo aquí el dato de Ujú. cuándo es que llega Jesús a América, ¿Cuándo? ¿no? Que ya creo que se me pasó el dato, pero según Joseph Smith, el primero de ellos llegó a América el 12 de octubre, el Día de la Raza. Claro que sí, llegó Jesús así, dijo, "A huevo". De 1492, güey. O sea, Colón pudo haber sido Jesús. Sí, Sí. 14. Sí, ese sentido para mí. Gente ¿Qué hubo? blanca, guapa, ojos azules, ojos claros. Por supuesto él que tenía que estaba ser Dios. ahí justo. Sí. O sea, ¿cómo crees que Dios va a ser musulmán, bro? No, ¿Cómo sí, va a no. ser palestino? ¿Moreno? Sí, ¿Ojos no. marrones? No me suena. ¿Chino? No es mi Dios, no me representa. No, Ese para no es nada, mi Dios, güey. ¿no? Menos a mí. Yo que soy casi otomí, güey. O sea, no mames, obviamente Cristo tiene que ser blanco de ojos azules. Unos chinitos bien que se ve que utiliza acá mascarillas de cabello, güey. Mascarillas. Bien pinche mamado, que no usa ciclos, sino que hace CrossFit. ¿Qué hace que no así? Hace CrossFit, ¿no? Obviamente ese Jesús a mí me representa porque se parece mucho Exacto. a Miguel. A ti. Exacto. Y bueno, se separa la Gran Colombia en 1830 también. Ok. 1839. En el sur del Perú se libra el combate de Buin, que marca el fin de la guerra entre la Confederación Peruana-Boliviana y el Ejército Restaurador Chileno-Peruano. Realmente no entendí muy bien, pero sucede eso. ¿Eso fue 1800 qué? Ajá, 1839. Y al mismo tiempo empieza la guerra del opio. Es que justo ya nos estamos acercando también a uno de los datos que más raros se me han hecho a mí, Ujú. que justo que es la invención del fax, Ok. que es en 1843, güey. O sea, imagínate toda la historia que pasó de 1843 a la fecha, güey. Ujú. Ya había fax en ese entonces, güey. Fax. Fax, güey. O Fax. sea, justo los samuráis que son un poco más contemporáneos, son más contemporáneos que el fax, güey. Oye, ¿qué pasó con el What the Fuck Show? No me acuerdo. Sí es cierto. Sí, es el What the Fuck cierto. Show, güey. Sí. Es que me acabo de acordar que dices de fax, ¿no? Decía, fuck. Fax, sí, pero o sea, justo el Mox, el Mox. el camino de Saludos a Oregon. Mox. El Ajá. camino de Oregon, pues acuérdense que es como el camino un poco de los americanos, de la conquista de su... Bueno, no, pues ese sí fue como un poco de descubrimiento de su territorio, pero justo patentan Alexander Bryan, Bryan, patenta en 1843, el 27 de mayo, el fax, y los pioneros que llegaron a la pinche costa este, Ujú. o sea, a Ujú. California, les dijeron o sea, que ya habían llegado por fax, güey. Pero ¿cómo era el fax en ese entonces, güey? No lo sé, O sea, no lo como que sé, pero me ya agarra existía el el fax. sentido. Pero Ya bueno, existía el fax. te voy a creer. Ujú. Si no, en los comentarios nos pondrán que eres un idiota. Bueno, 1846. En 1846, ¿qué pasa en México en 1846, mi estimado Iker? Excelente. Espérame. La guerra México-estadounidense, por supuesto, ¿no? Al mismo tiempo que México y Estados Unidos empezaron a agarrar a zapes, donde perdimos el 52% del territorio, es abolida la esclavitud en Túnez. ¿Ok? Ujú. Y es la primera guerra anglo-sig en la India. Y no solo eso,
mientras estaba la batalla de Chapultepec, Ya. ¿no? Aquí en la Ciudad de México, donde 9 valerosos niños inexistentes posiblemente se sacrificaron para salvar la bandera de México, lo cual es totalmente falso. Sí, pues murieron para el perdón de nuestros pecados. Exacto. Murieron por las órdenes ¿cómo se llama? Joseph Smith. De Joseph Smith. Ajá. Entonces, bueno, mientras México se está agarrando a zapes aquí, güey, Ujú. o sea, había una batalla increíble por la Ciudad de México, que era la batalla de Churubusco, la batalla de Langostura, no, esa no, la batalla de Langostura es otra, la Ujú. batalla de Churubusco, la batalla de Chapultepec, ¿no? O sea, mientras acá andábamos así siendo patriotas, México estaba demostrando el cobre que no podía defenderse. Ya. Al mismo tiempo se estaba jugando el primer El primer partido de partido de béisbol en béisbol. Estados Unidos. Así es. Así que mientras aquí mataban mexicanos los gringos, también estaban así Estaban echando inventando el béisbol. el ¿no? béis. Así. Hay que macanear. Me encanta, Gracias, AMLO, por me esa encanta bonita frase. cuando los gringos vienen a macanear. Es que justo ahorita estaba buscando, por eso no te contesté, Ajá. porque el dato del fax, que Ujú. quedamos que en el 1846, Ujú. se ve tan raro, pero a lo mejor ya teniendo un poco de contexto, sabiendo cuándo se inventó el Telégrafo. telégrafo, que fue en 1836, o sea, 10 años antes. A la bestia. ¿No? Ok. Como que uno ve las películas de la Primera Guerra Mundial y tú piensas que es como contemporáneo, de que no, es que el fax en ese momento era la verdad. Ya habían pasado 100 años de la invención del fax. La bestia. Ok, eso sí es un... Digo, del telégrafo. Del telégrafo, Eso perdón. sí es un dato bastante interesante, ¿no? Como nosotros pensamos que fue en la Primera Guerra Mundial y la superinvención. Sí, es que Pero mis no. datos son como de 1890 A mí, para... por ejemplo, lo que luego no me acaba de sentido es así que, viste la de Titanic, supongo. Sí, ¿No ves que estaban mandando mensajes por telégrafo? sí. Y es así como, ¿cómo? ¿Cómo mandas mensajes por telégrafo en un barco que está cruzando el Atlántico? No, pero eso yo creo que no, ¿sí? No sé, güey, si sale en Titanic. Sí, Ha de ser ha de verdad. ser verdad, ¿no? Ha de ser verdad, James Cameron totalmente. sabe algo ese güey, sabe cosas, güey. Pero 1861. De Tartaria. En 1800 en 1861 estalla la Guerra Civil Estadounidense, Ok. ¿no? Donde el norte se va a la guerra con el sur debido a que Ujú. los países del sur querían ser esclavistas, ¿no? Ya. Al mismo tiempo, Juárez conquista la Ciudad de México durante las guerras de Reforma Ujú. y al mismo tiempo la República Dominicana se vuelve a unir a España por voluntad propia. Ya después hablaremos un poco de República Dominicana. Ya. De ahí nos vamos a 1864, Ujú. donde ya se da la caída de México, la derrota de México ante el Imperio francés. Y y sube Maximiliano de Habsburgo como el emperador de México y se crea el segundo imperio mexicano. Ahora, aquí hay algo que quiero resaltar, que nos enseña que el segundo imperio mexicano, o sea, abarcó todo el territorio mexicano, lo cual no es cierto, solo abarcaba la mitad. O sea, hace cuenta que como de la Ciudad de México hacia Yucatán, Ujú. era el segundo imperio mexicano. De la Ciudad de México hacia arriba era la República Mexicana, Sí. que estaba gobernada por Juárez desde Ciudad Juárez. Ya. Entonces, pero bueno, al mismo tiempo que Maximiliano sube, se da una de las batallas más importantes en Estados Unidos durante la Guerra Civil, Ujú. perdón, que es la batalla de Atlanta, Ya. ¿no? La verdad, no sé mucho de ella, pero solo sé que fue bastante importante. Y todo esto pasando, Ujú. nada más y nada menos, cuando ya existía Nintendo. ¿Qué? Sí, Nintendo fue fundada en 1889. Que justo, o sea, obviamente ya Nintendo es conocido por hacer los juegos de Mario, Donkey Kong y Ujú. Zelda y demás, de Pokémon, pero fueron creados en 1880. Bueno, Nintendo fue creado en 1889. Y no solo eso, en el mismo año de 1889 nace nuestro pintor austriaco favorito, Adolfo. Adolfito. Adolfito nace en 1889. Exactamente. Y también nace Charles Chaplin. Órale. Gemelos antes de... Gemelos, sí, Puede te ser. digo, te digo. Y ¿No? también justo lo interesante del dato Ujú. de Nintendo, siempre lo comparan con que, o lo ponen así como en paralelo, que en estas historias paralelas, Ujú. que pasa exactamente justo el mismo año, más el mismo mes, Ujú. en el que, creo que también ya lo dijimos en el reel, que Jack el Destripador está en Inglaterra. Creo que Ok. otro dato que Ujú. está por ahí también, Ujú. que también lo dijimos en el clip, que fue, que al mismo tiempo que el Jack el Destripador estaba en Inglaterra haciendo de las suyas, en un barrio cerca de la Universidad de Oxford, en un conjunto habitacional donde él vivía, también estaba nada más y nada menos que Mahatma Gandhi, estaba en Ok. ese lugar. O sea, y de hecho es el mismo conjunto habitacional, estaban en el mismo lugar, que al parecer, o sea, podría ser, imagínate que la historia hubiera pasado de que Gandhi hubiera visto, hubiera sido víctima de Jack el Destripador, ¿no? Damn. De hecho, se dice que Ujú. la policía en ese entonces pudo haber considerado a Gandhi como uno de los Ok. principales sospechosos de ser Jack el Destripador. Ok.
Pues mira, dato curioso, mismo año 1889 se funda Tijuana ¡Ah, a huevo! y también se funda el periódico Wall Street Journal. Ok. Yeah, viva Tijuana. Pero bueno, de ahí nos vamos a 1910. Ya. 1910, ¿qué pasó en México, Iker? 1910, La Revolución Mexicana. Claro que sí, me encanta tu conocimiento histórico. Inicia Me la da Revolución punto un Mexicana, segundo así para contestar. o también la Guerra Civil Mexicana, que Ujú. por alguna razón negamos que la Revolución fue una La guerra, civil. pero Que ajá, causó sí lo fue. 10 millones de muertos, aproximadamente el 30% de la Ya. población se murió en la Revolución Mexicana. Mientras había guerra civil en México, en Buenos Aires se funda el Club Atlético Excursionistas. Ok. También se funda Alfa Romeo. Y esto es bastante importante, yo no sé cómo se pudo fundar, pero también se funda el Sistema Sismológico Nacional Órale. en 1910. Ujú. Sí. Y también la Primera República Portuguesa. O sea, de hecho, un año después de que se inventara el primer avión por los hermanos Wright. Ujú. Esto es un dato que a mí me huele el seso, porque imagínate ser un hater Ujú. de los Historia hermanos para Wright. tontos. Ajá, eso era para tontos y dejar comentarios de los padres. Imagínate ser un hater de los hermanos Wright, ¿no? O sea, Ajá. tú ver en 1907 Ujú. que están inventando el primer avión y decir, güey, esos güeyes están locos, güey. O sea, todavía ni siquiera existía el primer coche hecho en manufactura, que es Ujú. uno de los Ford, ¿no? Ajá. O sea, todavía no existían coches comerciales y ya había dos cabrones volando, ¿no? Pero no, ya había dos, exacto, ya había dos, Imagínate así como, no mames, ese bro tiene un coche y te vas en tu biplano. ajá, de que, con permiso. Y tú, güey, yo estoy caminando, güey, y ese cabrón ya está volando. No, pero el chiste es, imagínate ser un hater Ujú. de, no sé, 10 años, viendo a los hermanos Wright inventar su protoavión, que le puedes decir así, güey, de la invención del avión, güey, Ujú. a que los humanos llegaron a la luna, nada más pasaron 60 años, güey. A la O bestia. sea, tú pudiste haber visto el primer avión del mundo y también pudiste haber visto los humanos llegar a la luna, güey. Bueno, si eso es que Stanley Kubrick no lo fingió todo y lo grabó, pero, Ajá. está cabrón eso, güey. O sea, Ujú. está muy cabrón que tú pudiste haber visto esas dos cosas. Y ahorita vamos a ver. Creo que mis datos son un poco más datos curiosos que los tuyos. Los tuyos Ajá, son como un pues recuento histórico. justamente también, o sea, por ejemplo, ahorita buscando en 1895 Ajá. se crea la primera cámara filmográfica Ya. y al mismo tiempo se creó también de los primeros protovehículos o sea, impulsados, ¿no? Sí. O sea, y también, pues pasaron cosas también en ese, así como de, Estados Unidos conquista Hawái, ¿no? Es que, Ay, güey, no solo eso, imagínate, Estados Unidos conquista Hawái, ujú, se inventa el primer carro o de los primeros Sí. protocarros, se inventa el cine Ya. y también, el voleibol. El voleibol. Sí. En 1895. Bueno, 1810, ya quedamos. 1911, perdón. 1911. Ajá. Muere Porfirio Díaz, Ok. pero nace un héroe mexicano. Nace Cantinflas. Nace Cantinflas. Entonces, Cantinflas posiblemente ha sido la reencarnación de Porfirio Díaz. Órale. Solo que se dedicó a la comedia y no a ser dictador. Esos son los 20, ¿no? 1920. 11. 11. Y también ocurre la masacre de chinos en Torreón por tropas maderistas, en la cual pues, las tropas maderistas mataron como 400 chinos. Ya, sí. ¿Por qué? Por sus huevos. Porque literalmente. se ven inclusive, raros esos, Y güey. que, Mátalos. y que inclusive las relaciones entre México y China se rompieron durante ese tiempo porque se fue como, güey, ¿por qué mataste chinos? Fue, Ok. a ver, ¿para qué vienen? Sí. Literalmente. 1914, aquí pasa una cuestión bastante Ujú. comunista, le dirían algunos, Ya. ¿no? Donde se funda el comunismo en el mundo. No, Ford, Sí. Ford, la empresa Ford, la de carros, anuncia el horario laboral de 8 horas y el salario mínimo. Órale, o sea, Fue- ya dijo ya. Ajá. Sí, fue Ford, güey, el que inventó eso. Ese 8 horas y perro. salario mínimo, que el cual le gustó a todos en 1914. Al mismo tiempo es la toma de Zacatecas por parte de Villa Ujú. e inicia la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en ese mismo año, que creo que fue lo del Titanic más o menos, bueno, un año antes, 1912 fue el Titanic. Yo no sabía, güey, que en 1912 inventaron el éxtasis y las vitaminas. Ok. O sea, en el Titanic pudo haber habido éxtasis y Y vitaminas. vitaminas. sí. Exactamente. Un Centrum Un- y dulces. y, ajá, Valium. Y bueno, ya el último dato que yo tengo Ujú. es que en 1919, Ya. que es cuando termina la Sí. Primera Guerra Mundial,
se firma el Tratado de Versalles, comienza la tercera edición de la Copa América en Brasil. Ok. Así que hubo paz y fútbol en Paz y 1919. fútbol, puro paz y pollo. Entonces, para que vean, mis estimados, y así hay muchísimos. O sea, si nos ponemos a pensar en la invención de algo, seguramente otra cosa estaba ocurriendo en otra parte del mundo que no nos damos cuenta. Ya acabaron los tuyos. Ya acabaron los míos. Ahora van los míos, papi. Es que justo yo los míos los hice como un poco más datos curiosos, como cosas en específico. Ah, la cuestión mía es muy histórica, güey. Sí. Porque esto es historia para tontos. Pero ahí les No va. datos para tontos. Esa fue la parte historia y esta para la parte tonta, por eso estoy aquí, ¿no? Es la dupla, ¿no? Por Ajá. ejemplo, igual que en el clip, ahí va para el clip. Yo no sabía que Star Wars salió el mismo año que la última ejecución pública en Francia, que fue en 1970. Creo que en el clip decíamos, bueno, Islas dijo que era en España, Ajá. pero era en Francia en 1977. O sea, tú Ok. pudiste haber visto Star Wars, salir del cine de ver Star Wars y decir, oye, güey, ¿qué te pareció Chewbacca, güey? Está muy verga, ¿no? Ujú. Y salir y ver la última ejecución pública. Pero aquí les va el dato curioso todavía más interesante que fue Ujú. el Alan Lee. Ajá. ¿Sí es Alan Lee? El Count Dooku. Ajá. Ahorita te Bueno, digo. ahorita no sé, pero Ajá. es Alan algo, creo. Él estuvo, Count Dooku, en la última ejecución pública del mundo, güey. O sea, Count Dooku estuvo... ¿cómo se llama? Christopher Lee. Christopher Lee, algo así, justo. Ajá. Era Christopher Lee. Estuvo en la última ejecución pública y luego pasó a ser Count Dooku. ¿Crees que, ¿crees que o el se haya papá inspirado así como de... para sus papeles para sus horribles. papeles horribles? ¿Él vio cosas? ¿Vio cosas? Yo creo que se inspiró en la Charlie y la fábrica de chocolates. Ujú. El papá de Charlie, que era Ujú. como dentista loco. Ajá. En ese, yo creo así. Él vio cosas, sí, bien locas, güey. Ujú. Pero sí, güey, está interesante que pudiste haber visto la última ejecución pública al mismo tiempo, ver Star Wars en el mismo lugar. Y de hecho, hay otro dato curioso Ujú. que me voló todavía más el coco, que está todavía más cabrón, que justo la última ejecución por disparo, o sea, Ujú. por como escuadrón de fusilamiento Ujú. en Estados Unidos fue el mismo año que salió Toy Story, güey. Yo no ¿Qué? sé, te lo juro. Ahorita te digo en qué año fue, pero según yo fue en el 2000. Ajá, sí. En 2004, Utah fue el último estado para abolir la muerte por escuadrón de... O sea, eso ya lo pudimos haber visto nosotros, güey. O sea, nosotros pudimos A la así, bestia. saliendo en el 2010, güey. En el 2010, el último día que salió, el día exacto de la premiere de Toy Story 3 fue la última ejecución pública por Firing Squad. Qué obo. Güey, hablando de ejecución, viste una noticia que no sé si es o sea, un gobernante Ujú. malayo, una cosa así, güey, ahí de Asia del Sur, Ujú. que lo condenaron a la muerte, güey, pero por toro de Falaris. ¿Cómo crees, güey? Sí, güey. Salió una noticia, la leí así como que la condena a muerte fue ejecución por toro de Falaris. No mames. Órale. Sí, güey. Ahorita estoy buscando el dato, no lo encuentro, pero o sea, sí vamos fue a ir como de, así. ¿cómo? ¿Cómo lo van a matar? ¿Cómo sí? Y tú, ¿qué? Discúlpame. Sí, no mames, güey. Eso sí está para que veas, está loco. Raro. Está loco. De hecho, también otro dato que yo tengo, el 15 de mayo Ujú. de 1940, pues estaban pasando dos cosas totalmente opuestas, así. La Segunda Guerra Mundial. Así, abren, o sea, empiezan a traer personas a Auschwitz, Ujú. a algunos campos de concentración. ¿Viste la película? No, no lo he visto. Muy buena, vayan a verla, porque está nominada a los Oscars, se llama Zone of Interest. Ujú. Pero pues estaban llegando muy lastimosamente los judíos a Auschwitz para Ujú. ser ejecutados según los planes de los nazis y al Ujú. mismo tiempo en Estados Unidos en 1940 los hermanos Dick and Maurice estaban fundando McDonald's. Estaban Órale. fundando, exacto, sí, Es la sí. bestia. De hecho, o sea, podrías tú ser un soldado americano, un día estar comiendo McDonald's, el día siguiente estar en un avión de camino a la Segunda Guerra Mundial. El sueño, bro. El sueño, bro. De hecho, también Bueno, yéndonos... creo que todavía puedes hacer eso. O sea, puedes ser un gringo que está comiendo McDonald's y luego estás en Ucrania. Y luego estás, ajá, en la Ujú. Franja de Gaza. Pero bueno, O bueno, o no. Si eres soldado israelí, el McDonald's llega a ti. exacto, Sí, ya no porque tienes que ir a- regalaron 4,000 meals Órale. for the IDF. Exacto, ya ni siquiera tienes que moverte, güey. Esta es una zona de guerra. McDonald's llega a tu casa. Sí, arriba el capitalismo, ¿no? Güey, también está cabrón porque la Coca-Cola, güey, la empresa Coca-Cola es Ujú. más antigua que el país de Italia, güey. O sea, ¡Oh, la bestia! ya cuando Italia se Ajá. unifica en el año de 1861, Ajá. cuando se hace oficialmente un país, una república, 1886, en Atlanta el farmacéutico, el doctor John Pemberton, Ujú. crea
crea la Coca-Cola, güey. La bestia. ¿Cómo ves eso, güey? Eso también está Está cabrón. interesante. De está hecho, interesante. igual ya hablando de los 1900 y hablando también del primer partido de béisbol, que creo Ujú. que fue en 1910, No, 1800 y pico, 1846. 1846. Pues bueno, no sé si se ubican a los Chicago Cubs que acaban Ujú. de ganar hace poco. Ujú, Acaban de ganar en el 2016 Ujú. el Mundial, ¿no? ujú. Pero no había ganado nada desde 1908, ¿no? Y ya o sea, el chiste es de que esos güeyes vivieron, o sea, no ganaban desde que existía el Imperio Otomano. Ok. Los... A la bestia. Sí, sí, sí. Güey, a mí algo que se me hace muy raro, o sea, es como un poquito de historia moderna, es así Ujú. como que mis abuelos fueron a la URSS. Es que eso está bien loco, Está muy güey. loco, güey. O sea, justamente de que igual un tío tenía una novia en Kiev, ¿no? Ujú. Pero era URSS. Sí. O sea, no era Ucrania, era URSS. Ajá, justo. ¿De que qué? ¿Que en dónde? También tengo otro dato curioso que, por lo general, como que yo, o sea, en mi imaginario colectivo, Ujú, como que estas dos personas no son contemporáneas, pero platicábamos fuera del aire de que Ujú. Ana Frank y Martin Luther King ujú. nacieron exactamente el mismo año, en 1929, güey. Ok. Eso está cabrón. Justo platicaba con Teca de que como que nunca los ponen Ujú. en la misma historia. Sí. Como Pues, que... por ejemplo, en 1982, Ujú, 1892, perdón. ujú. En 1892 nace J.R.R. Tolkien, Ok. ¿no? O sea, para que no sepa, en Sudáfrica, que es el escritor del Señor de los Anillos. Y ese mismo año se fundó el Pachuca, El Pachuca. que de hecho es de los... Se pelean ahí de cuál es el equipo más antiguo de México. Ya, Uno que era el no sé qué de Orizaba ya. o el Pachuca. El Tecos, así. No, bueno, un equipo de Orizaba o el Sí, sí, sí. Pachuca. Pero pues el mismo año nació Tolkien. Órale. Ujú, Yo justo ujú. también, por ejemplo, Y tengo... fue un año bisiesto. Ajá, también fueron Ah, bisexuales. qué óvole, qué óvole. Tengo yo también, es que me gusta mucho así como las cosas que comparten dueños sin saber. Por ejemplo, la tortuga esta Harriet, Ujú, que se supone que nació en 1830 y se murió en el 2006, que fue una famosa tortuga de las Galápagos, que nada, ujú, me acuerdo de que quién fue a los Galápagos, fue Darwin, ¿no? ujú, Pero Darwin se la trajo de los Galápagos, la ujú. estudió y terminó en la ciudad de Brisbane, en Queensland, y nada más y nada menos pasó a ser propiedad también del cazador de cocodrilos Steve Irwin. Órale. Eso está muy loco, güey. Está O sea, muy de que, loco. güey, la tortuga era de Darwin, güey. Gracias a esa tortuga empezó sus anotaciones sobre la evolución y demás, y ahora la tengo yo. ¿Sabes? O sea, es que está muy loco que en 200 años hemos cambiado así toda la historia, Cabrón, güey. muy cabrón. Pero toda la historia, güey. O sea, güey, creo que ese dato que me dices de que una persona pudo haber visto el primer carro, el primer avión y al Y los mismo humanos en la tiempo- luna, güey. Ajá, y hombres en la luna. Ya. Verga, güey. Esto está muy loco. Pero bueno, yo creo que Hablamos así de- hay muchos. ¿Tienes otro? Debo tener aquí otro por aquí. Pero déjame, ahorita te digo. Bueno, también tengo que Betty White, que bueno, Betty White es como el staple de una persona viejita, ¿no? Ujú, Ella creo que nació en 1922. O sea, si ustedes tienen abuelitos ujú, que vivieron en 1900 o que nacieron en los 20s, ujú. son más viejitos que el pan rebanadas. Órale. ¿Sí? El pan rebanado es más, El pan más rebanado. contemporáneo. Y ve lo rápido que avanza la ciencia también, porque en el momento que descubrimos que Pluto era un planeta, Plutón. bueno, es que yo estoy viendo, es que aquí Che, somos che, bilingües. gringo, güey. Ah, perro. Ah, pero bueno, entonces... ese es el pero año so, bisiesto we've porque known son that Pluto, bilingües, the ¿no? cartoon- O sea, el año bisiesto es de bilingües, ¿no? De bisexuales. Es de todo, es de 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 bi, así, vi lo Ok. que quieras. Eh, Bicefalia, 2 cabezas. Ajá, justo, ahorita Ajá. yo ya las traigo puestas, yo nomás que no se ven. Bueno, el año de que Plutón dijimos que descubrimos Plutón, Ajá. hasta el año pasado, bueno, no el año pasado, hasta el año en el que este güey, el astrofísico Neil deGrasse Tyson, Ajá. que es el conductor de Cosmos, buena, véanla, Ujú. véanla, decidió que Pluto no era un planeta y lo puso a órdenes de la comunidad científica y Ujú. dijeron, en efecto, Plutón no es un planeta, Plutón no había completado ni un cuarto de vuelta al sistema solar. A la O bestia. sea, pobrecito, no dio ni una vuelta nuestro carnalito, güey. Dio poquitas vueltas. También tengo otro que también me voló el coco, Ujú. pero déjame lo encuentro. ¿Tú tienes otro más? No, yo ya no. ¿Ya no tienes otro? No, ya. Pues ya dije como 30, cabrón. O es que tú te fuiste acá
más historicón. Pues sí. No, pero Bueno, o sea, ¿quieres uno acá curioso, güey? Ajá. Durante la segunda, bueno, en 1943, mientras era la Segunda Guerra Mundial, nació Ajá. el volcán Paricutín. el Paricutín es En bueno, Michoacán. bueno, Ajá. está muy interesante porque de hecho Ujú. sí hay fotos de antes del Paricutín y ¿Sí? después del Paricutín, güey. Sí. Y no está tan lejos, pueden ir al Paricutín y está bien padre. Yo no sabía también Ujú. que Frank Sinatra salió o sea, bueno, se murió el mismo día que salió el primer episodio de Seinfeld. Ok, no lo veo muy relevante, pero es un buen dato curioso. Es que justo estoy buscando en mis notas porque había unos muy chidos, güey. Por ejemplo, o sea, es que tú piensas que la historia es acá, llevamos mucho tiempo, pero por ejemplo, en 1971, las mujeres en Suiza fueron las primeras que consiguieron el voto federal, Ujú. pero en ese momento ya fue el lanzamiento del Apolo 14, güey. No ¿Sabes? O mames. sea, los humanos ya estamos llegando a la luna y había mujeres que todavía no podían votar en todo el mundo, güey, ¿sabes? Ok, Está cabrón. sí. ¿Has visto alguna vez esas discusiones, güey? O sea, de los hombres votando de por qué no deberían de votar las mujeres. No mames, Y no. una de las mayores, como defensas es, Ajá. las mujeres tienen el cerebro más pequeño que los hombres. ¿No? Es que en ese como, momento, ¿qué, sí, güey? justo. De Qué que en ese momento verga. lanzaban la flecha y pintaban la diana alrededor, güey. No, no hacían la ciencia primero y después decían. Primero decían y luego hacían la ciencia para decir. Ay, ahorita que me acabo de acordar, güey, de que pinche Milei se está peleando con la letra E, güey, que ya Oh, acaba de no cancelar mames, como Milei es el un lenguaje pendejo. incluyente en Ajá. Argentina. Y es como, oye, cabrón, ¿no tienes problemas más grandes que preocuparte como tu hiperinflación del 273%? O sea, Justo. y Milei así como, lenguaje incluyente, hiperinflación. Hiperinflación. Ah, chingue su madre. Sí, vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Sí, el límite es Venezuela. Es Brasil, pendejo. El límite, no, ¿cómo se llama? Aquí tenía otro interesante. Qué bueno que no es geografía para tontos. Bueno, ya vamos a cerrar esto porque ya el Iker Uno más. Uno más, suéltate el último ya. Bueno, este está interesante, ¿no? Porque, a ver, en el 2001, Torres Gemelas. pasaron las Torres Gemelas, Ajá. pasaron muchas cosas. Nació mi hermano. Nació tu hermano, nació mi hermano. Ujú. Y pues nada más y nada menos que Steve Jobs lanzó la primera versión del iPod, ¿no? Y yo me acuerdo de haber tenido uno de los primeros iPods, mi mamá lo tenía, pero fue, güey, tomó 5 años más, güey, en el 2006, Ujú. para que Mauritania, el último país, fue el último país en abolir la esclavitud. Mauritania tenía esclavitud en el 2006. En el güey. 2006, eso está bien loco, güey. Esto sí está, ese sí es un dato loco. Ajá, te digo, eso está loco. También, o sea, Microsoft existía al mismo tiempo que la España fascista. Sí, en A la 1975, verga. España estaba con Franco, pero pues Microsoft fue fundada en ese mismo año, güey. Ok. Eso está muy loco, eso está muy loco. Pero a mí, yo creo que el que yo vi, que de verdad me volvió el coco, fue el de Ujú. Martin Luther King y Ana Frank. Ok. Ese yo pensé que de verdad no iban en el mismo año. Como que las fotos se ven diferentes, ¿sabes? Ujú. Bueno, a lo mejor porque uno lo mataron tan joven. Pero sí, Ok. ¿tú ya leíste el diario de Ana Frank? Sí. Creo, pero creo hace que mucho todo el tiempo. mundo lo tiene que leer, sí. Deberían leer un audiolibro. ¿Cómo crees que haya sido el audiolibro de Ana Frank? Yo creo que, o sea, si fuera un audiolibro de Ana Frank, yo creo que serían puros murmullos. Así de que estoy aquí atrapada. Ese ASMR, así. El último capítulo de Ana Frank, ¿cómo sería? Como, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por aquí. Pedrito, me electrocutaste. Este es mi último podcast, creo que no. Pues nos vemos. Así que, Gracias, Patrons, por estar aquí. gracias por estos 3 meses increíbles aquí. Pero creo que llegaremos al Pero tengo hambre, la verdad. recomendación. Coman seguido. Como enseguida. No mames, güey. Ya, el último antes de irnos. Hijo de tu... George Washington no sabía que existían dinosaurios, güey. El año que se murió, No mames, güey. el año que se murió descubrieron los dinosaurios. ¿A poco? Sí, o sea, si se preguntan si George Washington sabía que había dinosaurios, pues no. De hecho, dato curioso, los chinos ya sabían de la existencia de los dinosaurios, pero no sabían que eran dinosaurios, pensaban que eran dragones. Entonces molían los huesos y se los comían. Órale. Ajá. No lo sabía eso, no sabía Sí, eso. dato curioso. Dato curioso. Pero pues bueno, chavos. Buenos datos. Buenos datos. Buenos datos. Es un podcast de los datos. Bueno, Estuvo bien, estuvo divertido. estuvo sabroso. Estuvo sabroso. Estuvo duró chido, un estuvo chingo. chido. ¿Cuánto llevamos? Ah, bestia. Chinga tu madre, es demasiado tiempo. Bueno, para ustedes no. Pero bueno. Porque les gusta escuchar mamadas y a nosotros decirlas. Y Y nosotros hacerlas. darlas. Y a nosotros darlas, exacto. Y aparte, este año, como somos bis, pues vámonos todos a la verga.
Los queremos mucho, chavos. Acuérdense que dejen sus comentarios abajo. Si dijimos algo malo, pues ya saben, todas las opiniones son buenas. Si ustedes se saben un dato curioso de estos paralelismos, bueno, estos eventos históricos paralelos. Eventos históricos Estos paralelos, eventos históricos exacto. paralelos, pongan en los comentarios. Recuerden suscribirse al Patreon porque nos ayuda mucho a seguir pagando ahí vamos. estos bellos estudios. El capítulo de Vean nuestro podcast en YouTube, ¿no? Porque Sí, también nos échanos ayudan ganas, bastante para hoy- que vean nuestras bellas caras y peinadas y nuestros Hoy, peinados cuerpos. de hecho, Teca tiene algo que hacer después de aquí. Entonces se vino guapísimo el Me güey. vino- Viene así de Ush, saco, ush, ush. como la vez pasada. Ish. Vino también con moñito. No, Y yo, todo. yo me veo así. Y que él viene desnudo. Yo vengo encuerado, Sí. güey, exactamente. Vayan a ver su esvástica tatuada. ¿Sí? Y- El Vástica tatuada, güey. Bueno, ¿qué vas a recomendar el día de hoy? Ya para irnos. el día de hoy yo voy a recomendar. No voy a recomendar algo. Ok, que chinguen a su Si madre, ustedes dice. sean. Chingue su madre la América. No, si ustedes son fans de Avatar, la caricatura, ¿Ya? ¿Te gusta? Órale. no vean la adaptación. Ok, O vean la adaptación, pero sin considerar la caricatura. ya. O sea, así como que no tomen en cuenta que existe la caricatura. Vean Avatar. O sea, Ajá. sí, porque si no se van a enojar como yo. Ya. Así como, no mames. No mames, ¿cómo Toda crees, la güey? pinche temporada no aprende agua control, cabrón. O sea, por eso se llama libro 1 agua, güey. Porque Aang tiene que aprender agua control, güey. Y jamás aprende. Yo sí, no mames, hijos de su puta. Pero bueno, Sí, así que pero no la- si van a ver la adaptación, olvídense que vieron la caricatura, porque si no se van a enojar mucho como yo. Ya. vas a Yo recomendar? voy a recomendar. Últimamente tuve la chance de escuchar uno de los sistemas de audio más vergas que existen, güey. Ujú. Pinches Sennheiser H1, güey, $60,000, un puto equipo, así a la verga, una locura, güey. Pero cuando me lo enseñaron, me dijeron de que, oye, Padre Santo, ¿qué vas a escuchar aquí? Y dije, "Uy, no sé, güey. O sea, en el momento que tienes así los mejores audífonos del mundo en tus manos, Ujú. ¿qué escuchas, güey? ¿Qué canción escuchas? Uy, no sé. mames, güey. Pues obviamente al malilla. Al maldito. Reggaetón. De Reggaetón. bellacose, de chacalón. Uf. Claro que sí. Yo no supe. O ¿sabes cuál? La de yo no quiero verte Así una bocina tronada y todo. No güey. supe, pero mi recomendación es de que escuchen música con buenos audífonos. Así, Ajá. chequen, ¿y compren unos si no buenos les audífonos. alcanza? y siento- No, güey, no son tan caros los buenos audífonos. A ver, Tienes ¿cuánto? que hacer tu investigación. Uno con unos $900 te das unos buenos O sea, audífonos. y portemos los de 60 varos, güey. También, Sí. escuchen música, no, si quieren ya, porque el Teca se ¿Cómo? calla la verga. Sí, no, pues, pinche vato privilegiado. Pero bueno. Piensen en música, eso es bueno. Sí, piensen en música. Piensen en En el música. malilla. En el Malilla también, escuchen al Malilla. A lo mejor lo traemos algún día de estos, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Vemos, dice el ciego. Vemos, digo, el ciego nunca vio. Pero bueno, chavos, los queremos mucho y acuérdense que no hay historia si no hay un... Güey. Ahí nos vemos. Bye.